Igual 286 Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. Ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Roger también lanzó magia y comenzó a conversar. ¿Qué es esa nube de humo azul en el cristal? Es un alma. O podrías pensar en ella como una masa de alma pura, sin atributos ni huellas. ¿Cómo surgió esta alma? No pudo ser. Al oír la respuesta, Roger frunció el ceño. Algunos pensamientos oscuros surgieron en su mente. Tal vez Aidan el Po no haría tal cosa, pero era completamente posible que Snape hiciera algo irracional solo para volver a ver a Lily. Él lo creyó plenamente. Aidan el Po también sabía lo que estaba pensando y explicó. No te preocupes. Obtener estas almas puras no implicó matar a ninguna persona o criatura. Estas almas son todas de Snape. ¿Snape? ¿Este tipo se extrajo su propia alma? Roger se sorprendió al oír esto. No esperaba que Snape estuviera tan obsesionado. Sabía muy bien el daño que causaba extraer la propia alma. Afortunadamente, Aidan el Po dijo. Así es, pero no te preocupes. Como sabes, una pequeña pérdida de alma se puede reparar por completo. Por eso no le enseñé la magia para extraer almas él mismo. Durante este periodo, cada vez que extraía un poco de alma pura, tenía que esperar a que el alma del profesor Snape se recuperara por completo antes de continuar. Al oír esto, Roger finalmente respiró aliviado. Por suerte, Aidan el Po era una persona racional y, si no se equivocaba, Dumbledore también estaba vigilando el asunto en privado. Entonces no había nada de qué preocuparse. Muy bien, el profesor Snape está a punto de comenzar. Aidan el Po había estado observando a Snape de cerca y les recordó cuando vio a Snape dando el paso más crucial. Los dos miraron fijamente a Snape juntos, cesando su conversación. Una gran cantidad de puntos de luz ya se habían concentrado frente a Snape. Extendió lentamente su varita y los puntos de luz se concentraron a su alrededor. Guiados por la varita, los puntos de luz comenzaron a entrar lentamente en el cristal amarillo. Los labios de Snape temblaron mientras comenzaba a recitar solemnemente un encantamiento. Mientras una luz suave emanaba de la punta de la varita, el humo azul y los puntos de luz en el cristal comenzaron a fusionarse lentamente. Esa masa de alma pura comenzó a infundirse con los recuerdos y emociones que Snape había condensado. Pronto, los rasgos faciales comenzaron a aparecer lentamente en la masa de alma pura. Roger pudo reconocer que esos rasgos eran exactamente los de Lily. ¡Qué espectáculo tan milagroso! Una voz anciana se escuchó detrás de ellos. Roger y Aidan el Po giraron la cabeza juntos. Vieron al Dumbledore de cabello plateado, que había aparecido detrás de ellos en algún momento desconocido, observando los cambios en el humo dentro del cristal amarillo con tanta concentración como ellos. Al notar sus miradas, explicó en voz baja. ¿Cómo no pude ver semejante escena? No se preocupen. Snape tiene toda la atención puesta en el cristal ahora mismo. No nos notará. Roger pudo ver que en los ojos turbios de Dumbledore, además de concentración, había incluso un toque de envidia. Espera, si recordaba correctamente, Dumbledore siempre tuvo un nudo en el corazón. Su hermana. Entonces este viejo no vería el éxito de Snape y sentiría la necesidad de intentarlo él mismo, ¿verdad? Definitivamente fue posible. Pero aún así, no había nada que pudiera hacer, ya que nadie podía detener nada de lo que Dumbledore quería hacer. Pronto, dejó ese pensamiento de lado y continuó observando los cambios en el cristal amarillo. Durante este tiempo, el rostro de Lily en el cristal amarillo se había vuelto gradualmente más claro. Cuando todos los puntos de luz fueron absorbidos, Roger pudo notar que, comparado con sus últimos años, el rostro de Lily era excepcionalmente joven. Basándonos en la edad, debería ser la época en la que asistía a Hogwarts. Lily en ese momento también era con quien Roger estaba más familiarizado. Está hecho. Abre el cristal. Al ver que la magia estaba completa, Aidan el Po habló para recordarle a Snape, quien estaba mirando el rostro familiar en el cristal sin decirle una palabra. Después de un momento de vacilación, Snape extendió lentamente su mano. Roger notó agudamente que la mano de Snape, que usualmente era excepcionalmente firme después de años de hacer pociones, en realidad estaba temblando levemente.
Claramente, el corazón de Snape estaba lejos de estar tranquilo en ese momento. Finalmente, el cristal amarillo se abrió y el gas azul salió. Entonces, Roger vio a Lily flotando en el aire. Esta Lily flotante parecía tener unos 17 o 18 años, con rasgos faciales suaves y vistiendo un uniforme escolar de Hogwarts. Por un momento, incluso Roger quedó un tanto aturdido. «Snape, ¿por qué estás aquí?» Lily gritó de sorpresa al ver a Snape frente a ella, luego miró a Roger y Dumbledore a su lado. «¿Y ustedes, Roger y el director Dumbledore? ¿Dónde estoy? ¿Por qué se ven mucho mayores? ¿No se supone que íbamos a la clase de transformaciones de la profesora McGonagall?» Lily preguntó, mirando a las tres personas familiares con confusión. Mirando a Lily, Roger no dijo una palabra. Todavía estaba inmerso en el shock. Después de más de 10 años, finalmente había vuelto a ver a Lily. Este maravilloso shock fue sencillamente indescriptible. ¿Dónde estoy? ¿Y quién es esta persona? ¿Por qué todos me ignoran? Lily estaba muy desconcertada, mirando a su alrededor, a Aidan el Po parado cerca y a la multitud silenciosa. Roger entendió más o menos. Snape debe haber usado un fragmento de memoria de su tiempo en Hogwarts. El Lily que tenían delante ahora era solo el Lily en los ojos de Snape de ese período específico. A su lado, los ojos de Snape ya estaban húmedos mientras miraba a Lily, sin palabras. Su sueño de muchos años se había hecho realidad, pero no sentía otra emoción en su corazón, solo Lily. «Niño, ¿estás bien?» Al final, fue Dumbledore quien habló primero, sus ojos llenos de gentileza. Fue como si viera a su estudiante aparecer ante él, mientras la escena de su muerte también apareció en su mente. Lily dijo extrañada. «¿Qué le pasa, señor director? Se ve muy raro. Todos ustedes son muy raros». «No es nada, solo que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vimos, Lily». Roger miró a Lily y no pudo evitar sonreír mientras hablaba. «¿No nos vimos en la clase pasada? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo?» «Es porque te extrañamos demasiado, así que parece mucho tiempo». «Snape, ¿no vas a decir nada?» Roger miró a Snape, sabiendo que de todos, él era el que más anhelaba ver a Lily. Al ver que Snape aún no había hablado, Roger le dio un fuerte empujón. Si no aprovechaba el momento ahora, apostaba a que Snape definitivamente se arrepentiría. Después de ser empujado, Snape finalmente reaccionó, sus labios se separaron ligeramente mientras miraba a Lily. Estaba claro que tenía mucho que decir, pero no sabía por dónde empezar. «Eres muy joven todavía, Lily». Tan pronto como Snape habló, una línea de lágrimas comenzó a fluir. Lily miró a Snape y preguntó con curiosidad. «¿Qué te pasa?» Después de decir eso, extendió la mano para limpiar las lágrimas de Snape, pero de repente descubrió que su mano pasó directamente a través de la cabeza de Snape sin tocarlo. «¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tocarte? Espera, siento que me debilito». Lily habló sorprendida. Podía sentir algún tipo de cambio ocurriendo en su cuerpo. En los ojos de Roger, podía ver claramente que el cuerpo de Lily gradualmente se volvía ilusorio. Snape también notó la anomalía. Giró la cabeza para mirar a Aidan el Po y preguntó. «¿Por qué Lily se está poniendo así?» Aidan el Po dijo con pesar. «Este es tu primer intento y tiene muchos fallos, así que el alma solo puede existir unos minutos. Debería aguantar un poco más. Si quieres charlar, puedes decirle unas palabras más». «¿Qué quiere decir esto?» Lily había escuchado toda la conversación y comenzó a entrar en pánico. Snape vio la expresión de pánico en su rostro y rápidamente dijo. «Lo siento, lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer para que Lily se sienta mejor?» Miró ansiosamente a Aidan el Po. Este último meneó la cabeza y dijo con pesar. «No hay manera. Solo puedes intentar consolarla». Mientras escuchaba su conversación y luego miraba su propio cuerpo, Lily de repente dijo. «Snape, no soy la verdadera yo, ¿verdad?» Snape se quedó atónito por un momento y no supo qué decir por un momento. «Qué chica tan lista. Qué lástima». Ni siquiera Aidan el Po esperaba que esta bruja fuera tan inteligente. Aunque solo era un alma artificial, podía ver a través de su situación actual. Era simplemente asombroso. «Gracias». Lily miró a Aidan el Po. Claramente, comprendió que él era la clave para que ella apareciera en ese estado. Luego continuó mirando a Snape con una mirada tierna. «Lily, yo.
Quería decir algo para expresar sus emociones. Pero antes de que pudiera decir más que unas pocas palabras, Lily, que se estaba desmayando cada vez más, habló primero. ¿Cómo estás ahora? Parece que han pasado muchos años. Pareces tener casi 40. Debido a que había descuidado su apariencia durante años, Snape realmente parecía tener cerca de 40 años a primera vista. Snape asintió, intentando lo mejor que pudo mantener un tono tranquilo. Estoy bien. Ahora soy profesor en Hogwarts y también un famoso maestro de pociones. ¿Parezco muy viejo ahora? Así que te has convertido en profesor. Te sienta de maravilla. En cuanto a tu apariencia, es más que vieja. Junto a Roger, pareces mayor que él. Lily se rió, incluso haciendo una pequeña broma. Antes de que Snape pudiera mostrar alguna insatisfacción, Roger protestó primero. ¿Por qué te burlas de mí tan pronto como nos conocemos? ¿Qué quieres decir con parecerte a mi mayor? Lily simplemente se rió y no habló. Snape también respondió. Quizás sea porque he puesto toda mi energía en la enseñanza. Al oír esto, Roger puso los ojos en blanco en secreto. En comparación con Snape poniendo su energía en enseñar, estaba más dispuesto a creer que el hombre puso toda su energía en cómo descontar puntos de otras casas. Parece que has cambiado mucho. Antes no lo habrías dicho. Lily dijo con una sonrisa. Snape no supo qué responder por un momento. Al ver que el cuerpo de Lily se había vuelto transparente, no pudo evitar preguntar. ¿No vas a preguntar qué pasó en el futuro? ¿El futuro? Lily se quedó atónita por un momento, y luego continuó. Como usaste este método para verme, significa que sucedieron muchas cosas en el futuro. Quizás morí, o quizás nos peleamos por alguna razón. Desafortunadamente, no me interesa nada de eso. ¿Puedo hacerte una pregunta? Snape asintió vigorosamente. Pensó que ella quería preguntarle sobre el futuro de James o sobre sus circunstancias futuras. Aunque realmente no quería mencionar a James y todo lo relacionado con él, mientras Lily quisiera saber, le contaría cada detalle. A medida que pasaba el tiempo, el alma de Lily se había disipado casi por completo, e incluso sus rasgos faciales comenzaban a volverse difíciles de distinguir. Estaba claro que su tiempo se estaba acabando. Lily dijo. ¿Estás bien? ¿Todavía te gusta lidiar con las artes oscuras? Dime la verdad, ¿de acuerdo? Me va muy bien, solo que te extraño mucho. En cuanto a las artes oscuras, hace mucho que no las estudio. De verdad, no te miento. Snape sabía que una gran razón del conflicto que una vez surgió entre él y Lily era su insistencia en estudiar las artes oscuras a pesar de sus advertencias. Eso fue lo que provocó que ambos se distanciaran. Roger vio que el alma de Lily casi había desaparecido. Justo cuando estaba a punto de hablar para testificar, Lily habló. Te creo. Creo cada palabra que dices, Snape. Cuando terminó de hablar, el alma de Lily en el aire se disipó por completo, sin dejar nada atrás. Solo su voz aún resonaba en el aire. Lirio. Al verla desaparecer, Snape gritó de dolor. Esa sensación de ganar y luego perder le hizo sentir como si hubiera regresado a la noche en que Lord Voldemort mató a Lily. Sintió como si su corazón se hubiera secado en un instante, dejándole solo un anhelo sin fin. Snape se puso de pie y miró a Aidan Elpo, diciendo con urgencia. Profesor, ayúdeme. Quiero seguir refinando almas puras. Quiero volver a ver a Lily. Al observar su estado, Aidan Elpo supo que estaba siendo controlado por las emociones de su corazón. Esto también estaba dentro de sus expectativas. Negó con la cabeza firmemente. No. Según nuestro acuerdo previo, después del primer intento, debes descansar un mes. No puedo esperar. Quiero volver a ver a Lily. Mientras hablaba, Snape siguió adelante. Sabía que sería así. Aidan Elpo negó con la cabeza, impotente. Había visto demasiados magos como este. Incluso aunque hubieran acordado de antemano, aún así se dejaban controlar fácilmente por sus emociones cuando llegaba el momento. Roger dio un paso adelante para bloquearlo, frunciendo el ceño y gritando enojado. ¿Qué crees que estás haciendo? Roger, apártate. ¿Sabes? Solo quiero volver a ver a Lily. Callarse la boca. Roger no perdió más palabras con él. Levantó su varita y lanzó un encantamiento somnífero. Pero como si fueran de la misma opinión, mientras él lanzaba el hechizo, Dumbledore detrás de él también lanzó un encantamiento para dormir.
Ambos hechizos impactaron a Snape al mismo tiempo. Su cuerpo quedó inerte al instante y se desplomó. Parece que el profesor Snape va a dormir bien y por mucho tiempo ahora. Eso no fue un sueño ligero. Al ver esta escena, tanto Roger como Dumbledore se sintieron un poco avergonzados. Si ambos le hubieran lanzado un encantamiento para dormir a la vez, Snape probablemente estaría dormido durante varios días. Dormir un rato es bueno. Estaba demasiado alterado. Estará bien cuando se calme. Aidan el Po dijo desde un lado. Pasaron rápidamente varios días y, de forma bastante inesperada, el profesor Snape se tomó una licencia. Por lo tanto, el director Dumbledore había estado sustituyendo a pociones estos últimos días, lo que era una ocurrencia muy rara. Desde que se unió a Hogwarts, Snape, aunque severo en sus modales, había sido dedicado y responsable, y nunca se había tomado una licencia para enseñar o preparar pociones. La despedida de Snape fue sin duda la noticia más feliz para el joven mago. Sin embargo, los otros profesores estaban chismorreando sobre ello. ¿Qué crees que le pasó al profesor Snape? Se tomó una licencia de repente. En el desayuno, un profesor preguntó casualmente mientras untaba mantequilla en el pan. Tan pronto como se dijo esto, varios otros profesores comenzaron a discutirlo también. Lupin asintió y dijo: es extraño. No he visto ninguna noticia de que el profesor Snape haya dejado Hogwarts. Comparado con su repentina partida, parece más como si se hubiera quedado en su dormitorio y no hubiera salido. Al oír esto, Roger miró a Dumbledore con la conciencia culpable. De hecho, la idea de que Snape se ausentara fue suya. Después de todo, cuanto menos gente supiera sobre los eventos de esa noche, mejor, por lo que Dumbledore tuvo una repentina inspiración de simplemente usar una licencia como tapadera para contárselo a los demás. Cuando se enteraron de que Snape estaba de licencia, los profesores no tuvieron otros pensamientos. Después de todo, era Snape, y era perfectamente normal que hiciera cosas que excedían el sentido común. Aún así, a medida que pasaba el tiempo, alguien acabó planteando una objeción. ¿Es así? ¿No hay constancia de que haya salido? Al oír esto, la profesora McGonagall lanzó una mirada interrogativa. Por razones de secreto, Roger y Dumbledore ni siquiera se lo habían dicho. La profesora McGonagall miró a Dumbledore. La noticia de la partida de Snape le había sido contada directamente por él. Al principio no lo había sospechado, pero ahora parecía que debía de estar pasando algo extraño. Al notar su mirada, Dumbledore, curtido en la batalla, actuó como si nada hubiera pasado, ocupándose de sus propios asuntos mientras comía las judías de chocolate que tenía delante. Un verdadero zorro viejo. Al ver la apariencia perfectamente normal de la otra parte, Roger no pudo evitar sentirse emocionado en su corazón. En realidad estaba fingiendo como si no supiera nada en absoluto. Sin embargo, fue precisamente esta aparición la que hizo que la profesora McGonagall se diera cuenta de que algo andaba mal. Esto no encajaba con la reacción habitual del director. La profesora McGonagall conocía a Dumbledore demasiado bien. Lógicamente hablando, si no hubiera nada sospechoso, debería haber dicho algunas palabras casualmente en ese momento. Pero ahora, su silencio la hacía estar cada vez más segura de que había algo sospechoso en ese asunto. La profesora McGonagall decidió preguntarle a Dumbledore después de la comida. Retiró la mirada y recorrió con la mirada despreocupadamente la mesa del comedor. Al ver que la profesora McGonagall lo miraba, Roger, sintiéndose un poco culpable, instintivamente bajó la cabeza. Su movimiento fue capturado con precisión por la profesora McGonagall. Ella prácticamente había visto crecer a Roger, y al ver esta escena, estaba segura en su corazón de que este tipo estaba tramando algo. Al ver que Snape se iba, el director Dumbledore y Roger se vieron involucrados en ello. Pronto, el desayuno terminó. Dumbledore se limpió la boca y dijo: el desayuno ha terminado. Profesores, gracias por su arduo trabajo. Después de decir eso, se puso de pie para prepararse para la próxima clase de pociones. Espera. La profesora McGonagall habló de repente, llamándolo. ¿Qué pasa, Minerva? Dumbledore la miró, gritando interiormente que las cosas no estaban bien. Tengo algo que discutir contigo. Los demás profesores pueden irse primero. Roger, quédate un momento también. Al ver que no tenía nada que ver con él, Roger estaba a punto de irse, pero su expresión de repente se congeló al escuchar esas palabras.
Pronto, el gran comedor, que hacía un momento estaba lleno de gente, quedó solo con Roger, Dumbledore y la profesora McGonagall. ¿Qué pasa, Minerva? Todavía tengo que prepararme para la clase. Aunque ya tenía una suposición en su corazón, Dumbledore todavía habló con una sonrisa. ¿Qué le pasó a Snape? La profesora McGonagall fue directo al grano, sin intención de andarse con rodeos. Al escuchar esto, las expresiones de Dumbledore y Roger cambiaron ligeramente. ¿Qué pudo haber pasado? Vino a mí hace unos días para pedirme permiso, diciendo que necesitaba ausentarse por un tiempo. Roger, ¿por qué no me lo cuentas? La profesora McGonagall nos molestó en charlar con Dumbledore y miró a Roger. A mí. Roger dijo con los dientes apretados. No tengo ni idea de eso. Profesor, usted sabe que él y yo nunca nos hemos llevado bien. ¿Por qué Snape me diría que se va de Hogwarts? ¿Ninguno de los dos quiere hablar? Entonces iré al dormitorio de Snape ahora mismo. No debería verlo allí, ¿verdad? La profesora McGonagall se puso de pie, haciendo un movimiento como si fuera a irse. Dumbledore no tuvo elección y dijo: Espera. Te lo diré. Él la llamó sin poder hacer nada y esperó a que la profesora McGonagall girara la cabeza. Le contó exactamente lo que había sucedido hacía unos días. Al enterarse de que Snape y el profesor Aidan el Poe había creado el alma de Lily, e incluso había tenido éxito. El rostro de la profesora McGonagall estaba lleno de sorpresa. No había esperado que la atención de Snape hacia el profesor Aidan durante este tiempo fuera en realidad para este propósito. Déjame ir a verlo. La profesora McGonagall lo dijo apresuradamente, y al oír esto, Dumbledore y Roger la siguieron rápidamente. Dentro del dormitorio de Snape, Roger abrió las pesadas cortinas, revelando el pálido rostro de Snape en la cama. Habiendo sido alcanzado por el encantamiento para dormir liberado por los esfuerzos combinados de Roger y Dumbledore, este sueño suyo estaba destinado a no ser corto. Al ver la respiración constante de Snape, la profesora McGonagall respiró aliviada y dijo: Parece que ha dormido demasiado tiempo, por lo que su complexión no es muy buena. ¿No vas a intentar romper el hechizo? Dumbledore dijo. El profesor Aidan dijo que el esfuerzo de Snape fue realmente demasiado grande últimamente, y que dormir bien le vendría bien. Además, lo que Snape hizo fue realmente algo impactante, así que anuncié afuera que se había tomado una licencia. Este asunto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Albus, ya que sabías que Snape estaba haciendo un intento tan peligroso, ¿por qué no lo detuviste? Seguro que lo sabías. La profesora McGonagall miró a Dumbledore, su tono estaba lleno de cierta insatisfacción. Ella rara vez era así, pero este asunto era simplemente demasiado absurdo. También sabes lo profundos que son sus sentimientos por Lily. Me fue absolutamente imposible detenerlo. El tono de Dumbledore tenía un matiz de impotencia, y la profesora McGonagall también dejó escapar un suspiro. Ella también conocía la historia interna, por lo que naturalmente entendió la elección de Snape. ¿Cuánto tiempo más tardará en despertar? Dumbledore y Roger intercambiaron una mirada, y Roger dijo con cierta incertidumbre: Quizás 5 días. O tal vez 8 días. Al escuchar sus ambiguas palabras, la profesora McGonagall suspiró. ¿De verdad tuvieron que usar el encantamiento para dormir juntos? Un accidente, eso fue un accidente. Olvídalo. Albus, no irás a buscar al profesor Aidan, ¿verdad? Con el paso de los años, la profesora McGonagall había adquirido más o menos cierta comprensión de los asuntos privados de Dumbledore. Ella sabía que era muy probable que él hiciera la misma elección que Snape. La expresión de Dumbledore de repente se congeló. De hecho, desde que supo que Snape estaba intentando resucitar el alma de Lily, había desarrollado esa intención. Albus, si Snape está obsesionado con los recuerdos de Lily, aún puedes controlarlo. Pero ¿qué pasa si eres tú? ¿Quién puede controlarte? La profesora McGonagall dijo con una expresión seria. Roger asintió. Exactamente. Además, la situación actual lo necesita. Si algo le sucede, director, creo que todo el mundo mágico caerá en el caos. No estaba siendo alarmista. Sabía claramente lo importante que era Dumbledore para el mundo mágico en este momento. Comparado con su propio prestigio, Dumbledore, que había lidiado con éxito con 2 amenazas de las artes oscuras y había sido el mago blanco más fuerte durante décadas, sin duda podría aplastarlo en todos los aspectos.
Especialmente la sensación de seguridad que proporcionaba a los altos funcionarios de los ministerios de magia en varios países. Eso era algo que Roger nunca pudo lograr. Al oír esto, Dumbledore solo pudo reír torpemente. No te preocupes. No seré como el profesor Snape. Conozco mis límites. No lo puedo creer. Yo tampoco. La profesora McGonagall y Roger expresaron simultáneamente su desconfianza hacia el director. Al escucharlos a ambos hablar al unísono, la expresión de Dumbledore gradualmente se volvió avergonzada. De hecho, él mismo sabía que si realmente se presentaba la oportunidad, definitivamente lo haría. Deseaba desesperadamente ver a su hermana una vez más. Profesora McGonagall, mientras estoy fuera, espero que vigile al director Dumbledore. Con su habilidad, definitivamente puede conseguir que la profesora Aidan el Polo ayudará, pero si el director se obsesiona, solo búscame. Tengo una solución. Roger sabía que después de ver el éxito de Snape, Dumbledore definitivamente lo intentaría. Nadie pudo detenerlo. Sin embargo, si se obsesionaba, Roger tenía una manera de detenerlo. El método también era muy simple. Grindelwald. Solo él tenía la capacidad de detener a Dumbledore. Está bien. La profesora McGonagall asintió. Mientras observaba a los dos frente a él discutir cómo tratar con él, Dumbledore dijo insatisfecho. ¿De verdad tienen que discutir esas cosas delante de mí? Roger y la profesora McGonagall lo ignoraron y continuaron. Si surge tal situación, le escribiré. Estaré disponible en cualquier momento. Al observar a ambos discutir abiertamente sobre cómo tratar con él, Dumbledore sintió que él, el director, estaba siendo ignorado. No te preocupes. No iré a buscar al profesor Aidan. El Dumbledore de pelo blanco prometió en voz alta. Pasaron unos días más, y Dumbledore, que no había cumplido su promesa ni un solo día, buscó en silencio a Aidan el Po. Tal como los dos habían dicho, simplemente no pudo contener el deseo en su corazón. Y durante esos días, Snape, que había estado acostado en la cama, finalmente se despertó. Tan pronto como abrió los ojos, vio el techo de su habitación. ¿Qué me pasó? Debido al prolongado sueño, Snape sintió que su cerebro era como un montón de pasta, incapaz de recordar nada. Intentó recordar y los acontecimientos de varios días atrás aparecieron en su mente. Había vuelto a ver a Lily e incluso había hablado con ella. Al final, en realidad había amenazado al profesor. Aidan el Po. Maldita sea, estaba cegado por la emoción. Al pensar en esto, sintió un inmenso arrepentimiento. Quería volver a ver a Lily en el futuro. Su último recuerdo fue el de Roger y el director Dumbledore lanzando hechizos para derribarlo. Afortunadamente, en realidad no le había hecho nada al profesor Aidan. ¡Qué golpe de suerte en medio de la desgracia! Snape respiró aliviado y luchó por levantarse de la cama, con la intención de encontrar al profesor Aidan y disculparse. Sin embargo, debido a que estuvo postrado en cama durante tanto tiempo, su cuerpo estaba muy débil. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, todo su cuerpo se derrumbó. Snape vertió varios frascos de pociones en su boca antes de recuperar algo de energía. Se puso su túnica y salió del dormitorio con dificultad. Hogwarts estaba actualmente en sesión. Snape se sostuvo y caminó trabajosamente por el pasillo. Al ver al pálido profesor Snape aparecer en la escuela, todos los jóvenes magos se sobresaltaron. Nunca habían visto al profesor Snape tan demacrado. Por coincidencia, la profesora McGonagall, que pasaba por el pasillo, se topó con Snape. Ella se sobresaltó y se apresuró a avanzar. Severus, ¿estás despierto? Snape asintió con dificultad. Necesito ver al profesor. Aidan el Po. Quiero disculparme con él. No será demasiado tarde para verlo más tarde. Primero deberías descansar. La profesora McGonagall intentó dar un paso adelante para apoyarlo, pero Snape la esquivó. Está bien. No importa si descanso o no. Lo importante es el profesor Aidan. Ya sé de tu situación. No te preocupes, no te lo tendrá en cuenta. La profesora McGonagall aconsejó. Al oír esto, Snape suspiró aliviado, pero aún así se levantó y dijo. No. Debo disculparme con él. Será mejor que te quedes sentado. ¿Quieres lanzarle otro hechizo cuando lo veas? Una voz burlona vino desde un lado, era Roger, que acababa de terminar una ronda de entrenamiento y regresaba para beber un poco de agua y descansar.
Por lo general, este tipo de líneas pertenecían a Snape. Ahora que Roger había dicho algunas, sintió que era bastante agradable. Al escuchar sus palabras burlonas, Snape no se enojó. Créeme. No volveré a hacer algo así. Al ver el estado de Snape, Roger perdió el interés en decir algo más. Bien, vengan conmigo. El profesor Aidan no tiene clase ahora mismo. Está en su aula. Profesora McGonagall, lo llevaré. Después de hacerle una señal a la profesora McGonagall, Roger condujo a Snape hacia el aula del alma. Empujando la puerta del aula, Roger entró. Dumbledore también estaba dentro, refinando un alma pura con la ayuda de Aidan el Po. Profesor, director. Snape está despierto. Después de decir eso, Snape salió de detrás de él, sin siquiera mirar a Dumbledore, y fue directo hacia Aidan el Po. Profesor. Lo siento, me equivoqué. No debí haber sido grosero con usted. Por favor, castígueme. Mirando al débil Snape, Aidan el Po sonrió y dijo. No se preocupe, profesor. De hecho, ya lo había previsto. De todos modos, no ha tenido mucho impacto, así que no hay necesidad de castigo. Siéntese y descanse un poco. Al ver que Aidan el Po realmente no decía nada, Snape finalmente dio un suspiro de alivio. Solo entonces se dio cuenta de que Dumbledore en realidad también estaba refinando un alma pura. Roger, que estaba cerca, explicó. Deja de mirarme fijamente. Desde que el director te vio invocar a Lily la última vez, ha querido hacer lo mismo. Es un viejo muy testarudo. Puedo oírte. Mientras extraía el alma pura, Dumbledore habló. Lo sé. Roger respondió con enfado. Observó a Dumbledore refinando el alma pura un rato y le pareció un poco aburrido. Justo cuando estaba a punto de irse, la puerta cerrada del aula hizo un ruido repentino. No parecía que alguien estuviera tocando. Roger frunció el ceño y dio un paso adelante para abrir la puerta. Vio un trozo de papel dorado volar, flotando frente a él y convirtiéndose instantáneamente en cenizas. Ante sus ojos aparecieron varias líneas de texto. Voldemort y los otros dos han cometido otro crimen. Vengan rápido. La expresión de Roger cambió instantáneamente. Otro crimen se había cometido. El trozo de papel que flotaba sobre nosotros en ese momento era la invocación de más alto nivel de la Confederación Internacional de Magos, emitida solo al personal clave inmediatamente después de que ocurriera un evento severamente peligroso. Este fue un despacho directo. El personal relevante ya estaría acudiendo al lugar incluso antes de que los diversos ministerios de magia supieran qué hacer. ¿Qué ha pasado? Dumbledore miró hacia arriba, reconociéndolo también como una citación de la Confederación Internacional de Magos. Justo cuando terminó de hablar, otro trozo de papel dorado voló y aterrizó frente a Dumbledore. Está claro que él también era un destinatario previsto. Después de enterarse de la situación, Dumbledore rápidamente detuvo lo que estaba haciendo y su expresión también cambió. Después de esperar tanto tiempo, no esperaba que el trío de Voldemort eligiera este momento para atacar. Tenemos que irnos. Dumbledore parecía serio. Cualquier asunto relacionado con el alma era secundario ahora. Tenían que acudir a la escena inmediatamente. ¿Debería ir contigo también? Aidan el Po, sabiendo lo que había ocurrido, se ofreció como voluntario. Dumbledore negó con la cabeza y miró a Snape. Profesor Snape, por favor proteja al profesor Aidan mientras estamos fuera de la escuela. Dicho esto, volvió a mirar a Aidan el Po. Profesor Aidan, me temo que esta vez habrá combate, así que será más seguro para usted permanecer en Hogwarts. Sabía que probablemente estallaría una batalla seria, por lo que era mejor que Aidan el Po se quedara en Hogwarts. Después de todo, con tantos profesores presentes, podrían resistir por un tiempo incluso si el propio Voldemort llegara. Muy bien, director. Snape se puso de pie. Aunque su rostro todavía estaba algo pálido, protegería al profesor Aidan incluso si eso le costara la vida. Debes mantenerte a salvo. El profesor Aidan sabía que era mejor para él quedarse, así que no dijo nada más. Justo cuando Dumbledore y Roger estaban a punto de irse, el director recordó algo más. Profesor Snape, por favor informe a la profesora McGonagall de lo que acaba de suceder. Ella sabrá qué hacer. Dumbledore confiaba en la profesora McGonagall y sabía que ella manejaría las cosas correctamente. Con sus instrucciones dadas, los dos lanzaron un hechizo y desaparecieron instantáneamente.
En el mundo mágico, un pequeño país de Europa del Este. Maldita sea, ¿cómo puede haber tantos aurores? Oleg frunció el ceño y ocasionalmente usó su varita para desviar los ataques. Los aurores circundantes habían comenzado a reunirse lentamente. No eligieron atacar directamente, sino que se escondieron en las sombras, lanzando constantemente ataques hostigadores. Claramente, esos malditos aurores habían coordinado sus esfuerzos. Ante esto, Voldemort a su lado dijo insatisfecho. Te dije que no fueras impulsivo por el momento. Deberíamos haber acumulado suficiente poder antes de lanzar un contraataque. Después de usar todas sus pociones, se prepararon para recolectar almas nuevamente. Pero tan pronto como abandonaron aquella pequeña isla, surgieron fricciones entre los tres. Voldemort creía que primero debían reunir suficiente fuerza y descubrir dónde podían atacar antes de actuar. Pero Oleg pensó que deberían atacar directamente una aldea, ya que de todos modos nadie podría detenerlos. Al final, Dillen el Po eligió el plan de Oleg. Confiando en la memoria de Oleg, rápidamente apuntaron a una nación débil y encontraron una aldea donde se había reunido una gran cantidad de magos. Luego replicaron su operación anterior, controlando rápidamente a todos los magos de la aldea. Luego comenzaron a extraer las almas de aquellos magos, y todo transcurrió con mucha normalidad. Justo cuando Oleg se burlaba de los aurores por ser inútiles, una patrulla de aurores llegó inesperadamente. Estos aurores de patrulla se habían añadido según el plan de Roger. Debían inspeccionar diariamente las aldeas pobladas por magos para prevenir accidentes. Una vez que el escuadrón de aurores se acercó, rápidamente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Aunque era tarde por la noche, el pueblo estaba demasiado tranquilo. Después de acercarse sigilosamente, descubrieron a 3 magos extrayendo almas. El escuadrón de magos sintió que sus corazones latían con fuerza. No esperaban encontrarse con esos 3 magos. Gracias a su riguroso entrenamiento habitual, no saltaron de inmediato. En cambio, usaron magia para avisar discretamente a otros magos de la situación. Pronto, la noticia de la reaparición del trío de Voldemort se extendió rápidamente a través de una red de información similar a una web. La Organización Mágica Internacional fue informada inmediatamente y luego emitió la convocatoria más urgente, llamando a los magos más capaces. En cuanto a los aurores que se quedaron, después de enviar el mensaje, en realidad podrían haber esperado allí, pero al ver a los magos morir ante sus ojos, simplemente no pudieron resistirse a actuar. Escondidos en las sombras, apuntaron silenciosamente sus varitas hacia los 3 magos. Al instante se lanzaron varios hechizos ofensivos. Aunque no sabían de la emboscada, el trío de Voldemort sintió el ataque instantáneamente gracias a sus habilidades excepcionales. Rápidamente detuvieron lo que estaban haciendo y se giraron para bloquear los ataques. No solo bloquearon los ataques, sino que también lanzaron una contraofensiva. Aunque los aurores estaban ocultos, inmediatamente contraatacaron siguiendo las trayectorias de los hechizos ofensivos. Cuando los aurores vieron que su ataque era ineficaz y se prepararon para atacar de nuevo, sus vidas se extinguieron en un borrón. Dillen el Po sostuvo un grupo de almas extraídas de los cuerpos de los aurores y dijo con el ceño fruncido. Estos aurores con forma de langosta llegaron tan rápido. Malditos sean. ¿Estos tipos transmitieron el mensaje? No lo sé. Quizás. Parece que debemos irnos rápido. Entonces vamos a dejar estas almas atrás. Una vez que ese Auror y Dumbledore lleguen aquí, ¿crees que aún podremos escapar? Finalmente, ante la insistencia de Voldemort, los 3 decidieron irse inmediatamente. Justo cuando estaban a punto de partir, varios hechizos más ofensivos volaron hacia ellos. 3 aurores de ojos rojos cambiaron rápidamente de posición después de lanzar sus hechizos. Estos 3 aurores eran los más fuertes del escuadrón anterior. Sabiendo lo poderoso que era el trío de Voldemort, no se quedaron quietos tras atacar, sino que optaron por cambiar rápidamente de ubicación. Solo entonces lograron evadir los contraataques. Ahora bien, después de haber visto a estos 3 verdugos matar a sus compañeros, ¿cómo pudieron dejarlos marchar tan fácilmente? Maldita sea. Oleg se giró con el ceño fruncido para bloquear los ataques. Intentó contraatacar de nuevo, pero no acertó. Vamos, ahora. Voldemort no quería empantanarse. En ese momento, más ataques volaron desde la oscuridad. Eran los refuerzos de los aurores.
¿Ha llegado su apoyo? ¿Cómo pudo ser tan rápido? El rostro de Oleg parecía sombrío. El cuerpo de Aurores, que originalmente había sido lento en acción, ahora mostraba una movilidad inesperada. Y así, cada vez que los tres se preparaban para huir, los Aurores en las sombras atacaban para obstaculizarlos. A medida que llegaban más y más Aurores, Dillen el Po frunció el ceño. ¿Creen que esto nos puede hacer daño? Levantó su varita, preparado para dejar que esos temerarios Aurores probaran lo que se sentía la muerte. Detener. Se oyeron dos voces cuando Roger y Dumbledore aparecieron en el campo de batalla en el momento crítico. Roger y Dumbledore llegaron al lugar sin dudarlo. Levantaron sus varitas y comenzaron a atacar, con cada hechizo letal aterrizando precisamente en los tres magos. En cuanto a los aurores que se ocultaban en las sombras, ya no se contuvieron. En un instante, todo el cielo nocturno se iluminó con hechizos que parecían fuegos artificiales. Ante los ataques tormentosos, los tres magos pararon los ataques mientras gritaban ansiosos. Tenemos que correr. Hay demasiados aurores aquí. Ah. Oleg de repente dejó escapar un grito cuando un agujero sangriento apareció en su hombro. Fue causado por un ataque sorpresa de Roger. No podemos demorarnos aquí. Gritó Lord Voldemort. Tenía la cabeza cubierta de sudor. Sabía que si llegaban más aurores como refuerzos, esta vez sí que podrían quedar atrapados allí. Aprovechando que los aurores que llegaban ahora eran solo escuadrones de patrulla y la fuerza principal aún estaba en camino, tuvieron que partir de inmediato. Yo los detendré, ustedes dos, vayan. En ese momento crítico, Dillen el Po dio un paso al frente. Tenía que proteger a sus dos subordinados. Sabía que si lo daba todo, mantener a raya a la gente que tenía delante durante un tiempo no sería un problema. Si vamos, vamos juntos. Gritó Lord Voldemort. Parecía leal, pero en realidad estaba listo para huir en cualquier momento. No podía irse directamente, o fácilmente podría dejar rencor en el corazón de Dillen el Po. Yo también. El herido Oleg rápidamente prometió su lealtad. Al ver que sus dos subordinados eran tan profundamente cariñosos y justos, Dillen el Po se conmovió instantáneamente. Está bien, date prisa y corre. Sabes dónde encontrarnos, ¿verdad? Lord Voldemort y Oleg sabían que se refería a la isla donde se habían recuperado anteriormente. ¿Estás soñando? Roger y Dumbledore saltaron al vacío. Habían escuchado la conversación. Roger se burló. Poder formar un cerco rápido de aurores hoy se debió en gran medida a la estrategia defensiva que había propuesto inicialmente, que rodeó con éxito a los tres magos oscuros. De hecho, sabía muy bien que era imposible matarlos a los tres dada la situación actual. Él era muy consciente de lo poderosas que eran las habilidades de supervivencia de estos tres tipos, pero era absolutamente imposible para ellos irse sin pagar un precio. Roger movió su varita y una fina línea de fuego salió disparada de la punta. La fina línea de fuego atravesó el aire, volando hacia Lord Voldemort y los demás. Has progresado mucho últimamente. Al ver la delgada línea de fuego trazar un gran círculo en el aire, Dumbledore lo elogió instintivamente. Con su perspicacia, pudo ver naturalmente la sutileza de esta magia de Roger. Mediante su propio control, Roger había comprimido el Fiendfire en una línea fina. Parecía discreto, pero una vez tocado, estallaba instantáneamente con una energía docenas de veces más poderosa que el Fiendfire ordinario. Lord Voldemort y los demás, como era de esperar, también lo vieron. Oleg maldijo. ¿Cómo se volvió tan poderoso este auror? Bajo el control de Roger, la delgada línea de fuego ya había formado un semicírculo alrededor de los tres. Lord Voldemort comprendió que no podían dejarse rodear, así que levantó su varita y un hechizo cayó sobre la delgada línea. Tan pronto como el hechizo tocó la delgada línea, fue devorado instantáneamente. En cuanto a la delgada línea después de devorar el hechizo, inmediatamente se espesó. Está claro que bloquear este ataque también exigía pagar un precio. Finas gotas de sudor habían aparecido en la frente de Roger. Para mantener esa delgada línea, necesitaba usar constantemente magia para controlarla. Bajo su control, la línea de fuego en el aire se fue reduciendo lentamente. Roger necesitaba asegurarse de que, después de que la línea de fuego se contrajera, aún poseyera suficiente poder disuasorio. No dejes que lo contraiga. Lord Voldemort y los demás no eran tontos, así que inmediatamente comenzaron a lanzar hechizos.
Dillen el Po movió su varita y una luz blanca discreta cayó en la línea de fuego. Al instante, las llamas explotaron y el fuego Fiendfire se extendió por el aire como olas. Roger guardó su varita sin poder hacer nada. Todavía no había logrado acertarle un golpe a un mago legendario. Bien hecho. Ahora es mi turno. Dumbledore parecía tener algunas ganas de lanzar un hechizo después de ver el de Roger, así que también levantó su varita de saúco, como si estuviera preparado para intentarlo también. Entonces lo dejo en sus manos, director. Roger contuvo el aliento y se secó el sudor de la frente. Aquí viene. Dumbledore agitó su varita y las llamas se extendieron instantáneamente en todas direcciones con él en el centro. Si Roger acababa de demostrar su exquisito control sobre la magia, ahora Dumbledore estaba empezando a demostrar su poder. Con sus habilidades actuales, no necesitaba un control deliberado. Porque mientras el director lo quisiera, la magia seguiría y se manifestaría en cualquier estado que él deseara. Lo que quería hacer ahora era una erupción extrema. Las llamas liberadas por Dumbledore se dispararon instantáneamente hacia el cielo, corriendo hacia los tres magos en el aire. Después de haber logrado acabar con el fuego infernal de Roger, Lord Voldemort y los demás se encontraron inmediatamente con las llamas de Dumbledore. La expresión de Dillen el Po era fea cuando dijo: ustedes dos, apúrense y váyanse. Este auror y ese anciano claramente están ganando tiempo. Lo había descubierto. La razón por la que Roger y Dumbledore habían creado primero esa delgada línea de fuego para distraerlos, y ahora esta llama altísima, era claramente para ganar tiempo. Estaban esperando que llegaran los aurores como refuerzos. ¿Qué? Esos dos malditos bastardos. Date prisa y vete. Sabiendo que la situación ya era muy grave, Lord Voldemort y Oleg dejaron las bromas e inmediatamente se pusieron a correr. Parece que nuestro objetivo ha sido descubierto. Dijo Roger a Dumbledore, quien controlaba las llamas, al ver las figuras huyendo en el aire. Los dos no habían intercambiado una sola palabra a ese momento, pero tácitamente habían utilizado este método para ganar tiempo. Déjame los otros dos a mí. ¿Puedes encargarte de esto? Ante la propuesta de Roger, Dumbledore asintió y dijo: bien. Ten cuidado. Roger inmediatamente tomó vuelo, volando rápidamente en la dirección donde Lord Voldemort y los otros habían huido. Los aurores que aparecen a continuación no solo estaban para aparentar. Al ver a Lord Voldemort y a los demás huir, lanzaron hechizos continuamente para interferir. Esto permitió a Roger, aunque había empezado un poco tarde, seguir el rastro de las figuras que huían de los dos. Ese maldito auror nos persigue. ¿Deberíamos separarnos y correr? Oleg estaba herido y ahora se sentía muy asustado. Si ambos pudieran separarse y huir, sus posibilidades de supervivencia serían obviamente mucho mayores. Lord Voldemort se burló. ¿Separarnos? Entonces uno de nosotros definitivamente será atrapado. Dado su estado actual y la crueldad de Roger, una vez que alguien fuera dejado solo y atrapado, ciertamente no tendría un buen final. Además, Oleg ahora estaba lesionado, por lo que las posibilidades de que algo saliera mal obviamente se habían vuelto aún mayores. Permanezcamos juntos. Al menos podemos cuidarnos unos a otros. No podemos seguir corriendo. Preparémonos para contraatacar más adelante. La expresión de Lord Voldemort era sombría. Ninguno de ellos era rival para Roger individualmente. Si seguían huyendo de esa manera, estarían condenados una vez que estuvieran exhaustos y Roger los alcanzara. En lugar de esperar la muerte, sería mejor aprovechar la oportunidad para contraatacar y tomarlo por sorpresa, lo que podría darles un rayo de esperanza. Oleg estuvo de acuerdo con su idea y asintió, diciendo: muy bien. Atacaremos cuando hayamos volado un poco más. Todavía necesitaban mantenerse lo más lejos posible del campo de batalla anterior para evitar ser atrapados por esos malditos aurores. Roger siguió a los dos magos que iban delante, lanzándoles hechizos de vez en cuando. De repente, justo cuando pensaba que iban a seguir huyendo, se detuvieron bruscamente. Roger lanzó rápidamente un ataque y Oleg levantó la mano para bloquearlo. Rápido. Hazlo. Dijo esto Lord Voldemort y cargó hacia adelante. Oleg asintió y dijo: está bien. Dicho esto, él también cargó hacia adelante, pero sus movimientos eran notablemente más lentos y un brillo astuto brilló en sus ojos. Oleg no era el tipo de persona que, como Dillen el Po, confiaría en sus subordinados.
Ya estaba preparado para abandonar a Lord Voldemort en cualquier momento. Si la situación se ponía fea, él se daría la vuelta y huiría sin dudarlo. ¿Qué era Lord Voldemort comparado con su propia vida? Si más tarde se encontrara con Dillen el Po, tendría un motivo para explicarlo. Después de todo, en el campo de batalla, hubo muchas ocasiones en las que nadie podía garantizar la seguridad absoluta de otra persona en un abrir y cerrar de ojos. Creía que Dillen el Po no podría decir nada. Al ver a Lord Voldemort cargando, Roger, que había peleado con él varias veces, ya estaba bastante familiarizado con sus hábitos de combate y sabía que su movimiento inicial definitivamente sería Avada Kedavra. Así que se había preparado para ello con mucha antelación. Efectivamente, tan pronto como Lord Voldemort extendió su varita, lanzó Avada Kedavra. Los labios de Roger se curvaron ligeramente y esquivó fácilmente el ataque. Entonces, justo cuando se preparaba para lanzar un contraataque, Oleg también lanzó magia. Roger se mantuvo muy tranquilo, primero lanzando una magia defensiva y luego atacando rápidamente. Lanzó hechizos muy rápidamente, lanzando 2 hechizos en un corto periodo de tiempo. Había completado tanto la defensa como el contraataque. Ante el contraataque de Roger, Lord Voldemort no se atrevió a relajarse lo más mínimo. Quiso esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Desde que fue derrotado por Dillen el Po la última vez, Roger había estado pensando en ello. Impulsado por esta emoción, pudo sentir que su poder mágico aumentaba después de mucho tiempo. Desde entonces, había estado practicando magia diligentemente. Durante este periodo, su nivel general de poder mágico había aumentado significativamente. Por lo tanto, este contraataque fue rápido y feroz, superando incluso las expectativas de Lord Voldemort. Su intento de esquivarlo no fue del todo exitoso. El hechizo golpeó su cintura, arrancando instantáneamente un gran trozo de carne, mientras que el poder mágico dentro de él invadió rápidamente el cuerpo de Lord Voldemort, causándole un tormento a largo plazo. ¡Maldita sea! Lord Voldemort dejó escapar un grito de dolor. Como el hechizo de Oleg fue bloqueado por el hechizo defensivo frente a él, Roger también lanzó un ataque contra Oleg. Ante el ataque, Oleg, ya herido, palideció y tuvo que optar por lanzar su poder mágico. Al consumir una gran cantidad de poder mágico, lanzó un hechizo defensivo para bloquear el ataque. La batalla entre los tres fue muy rápida. Después de unas cuantas respiraciones, ambos bandos habían intercambiado varias rondas más. En el aire, el pecho de Roger se agitaba violentamente, y había una herida profunda, visible hasta el hueso, en su brazo, de la que brotaba sangre. No era fácil para él lidiar con 2 oponentes poderosos como Lord Voldemort y Oleg al mismo tiempo. Parecía que podía infligir daño a ambos oponentes cada vez, pero eso suponía consumir una enorme cantidad de poder mágico. En cuanto a la herida en su brazo, fue causada cuando Lord Voldemort y Oleg atacaron juntos, y uno de los hechizos de Lord Voldemort atravesó su hechizo defensivo y golpeó su brazo. En cuanto a Lord Voldemort y Oleg frente a él, estaban en un estado aún peor, sus cuerpos cubiertos de heridas dejadas por varios hechizos y la sangre empapaba sus ropas mientras caían hacia abajo. Sus rostros estaban mortalmente pálidos y el sudor empapó sus cabellos. Los dos ya habían agotado todo su poder mágico. Parece que ustedes dos no han progresado. Pensé que esas almas les traerían alguna mejora. Roger se burló de ellos sin ceremonia. Al oír esto, Lord Voldemort y Oleg apretaron los dientes. La mayoría de las pociones hechas con esas almas habían sido entregadas a Dillen el Po. Y las pociones que habían absorbido se usaron principalmente para recuperarse de sus heridas, por lo que no hubo mucha mejora en su propia fuerza. Especialmente Lord Voldemort. Su alma ya estaba incompleta, por lo que la mejora que trajo consigo esa pequeña poción no fue significativa. Por lo tanto, la fuerza actual de Lord Voldemort era significativamente más débil que la de Oleg a su lado. Callarse la boca. Oleg fue el primero en replicar. Bien. Entonces continuemos. La expresión de Roger cambió y levantó su varita, preparándose para seguir luchando. Lord Voldemort, que esperaba recuperar el aliento, apretó los dientes y maldijo. Idiota. Deja de hablar de eso. Ya que quiere pelear, hagámoslo juntos. En el peor de los casos, lucharemos a muerte. Oleg rugió, con el rostro lleno de ira, luciendo como si pudiera pelear con Roger a muerte en cualquier momento. Al verlo así, Roger también apretó con más fuerza su varita.
Parecía que se avecinaba una batalla desesperada, de vida o muerte. Pero no importaba. Desde que se unió al cuerpo de Aurores, había estado preparado para sacrificarse en cualquier momento. Especialmente porque su oponente era Lord Voldemort, quien había asesinado a sus padres. Al ver a Oleg tan decidido, Lord Voldemort asintió. Sin embargo, sus ojos inconscientemente comenzaron a buscar una ruta de escape. No quería dejar su vida allí. Como Oleg estaba dispuesto a luchar contra ese Auror hasta la muerte, estaba feliz de verlo suceder y aprovecharía la muerte del otro para escapar de la escena directamente. Para sobrevivir, no le importaba hacerlo. Al mismo tiempo, ya había pensado en cómo lidiar con Dillen Elpo. Después de todo, en el campo de batalla cualquier cosa podría pasar. También era posible que Oleg muriera aquí, y creía que Dillen Elpo no podría decir nada. Lord Voldemort asintió y dijo: muy bien. Entonces ataquemos juntos y arreglemos las cuentas con este maldito Auror. Vamos. Roger apretó los dientes y sus ojos estaban llenos de determinación. Mientras pudiera matar a las dos personas frente a él, ¿qué importaba si moría? En cuanto al restante, Dillen Elpo creía que el anciano Dumbledore podría manejarlo. Fue una lástima para Moody, que se estaba preparando para convertirlo en Auror jefe, solo para que muriera. Creía que el anciano estaría muy triste. Y ese grupo de jóvenes magos en Hogwarts. Esperaba que no dejaran mocos y lágrimas en su lápida. Levantó su varita, preparándose para lanzar un hechizo ante los dos, Lord Voldemort y Oleg. Cuando un hechizo amarillo voló desde la punta de su varita, se dirigió rápidamente hacia los dos. Al ver el hechizo volar hacia ellos, Lord Voldemort y Oleg también lanzaron rápidamente un hechizo. Luego, se dieron la vuelta y corrieron. Los dos giraron sus cabezas al mismo tiempo con un entendimiento tácito, sus rostros aún conservaban las expresiones resueltas de hacía un momento. En cuanto a la magia utilizada, estaba destinada a acelerar su escape. Esta situación era algo que nadie podría haber previsto, por lo que el ataque anterior de Roger no dio en el blanco. Roger no pudo evitar fruncir el ceño ante esto. Como era de esperar, uno realmente no podía confiar demasiado en estos magos oscuros. Estos tipos no se atrevieron a enfrentarlo de frente, desperdiciando la intención letal que acababa de acumular. Por otro lado, el humor de Lord Voldemort y Oleg era claramente muy diferente. Debido a que ambos habían elegido inconscientemente la misma ruta de escape, cuando huían, vieron las caras del otro en el momento en que giraron la cabeza. Oleg preguntó instintivamente: ¿no dijiste que ibas a morir junto con ese Auror? Lord Voldemort se burló. ¿No ibas a hacerlo tú también? ¿Por qué huyes conmigo ahora? ¿Crees que tiraría mi vida aquí? Aquí igual. Así, la situación se transformó instantáneamente en dos magos oscuros huyendo con Roger persiguiéndolos. Sin embargo, Lord Voldemort y Oleg pasaron por alto una cosa. La última vez que huyeron, lo hicieron con un plan y una estrategia. Así, pudieron bloquear y contrarrestar muchos de los ataques de Roger de manera ordenada. Pero ahora era diferente. Los dos huían en pánico. Sin mencionar que bloquearon la magia de Roger desde atrás, fue un milagro que no se hubieran usado mutuamente como escudos humanos para salvar sus propias vidas. Roger, que lo seguía de cerca, vio naturalmente la situación y levantó la mano, enviando un hechizo extremadamente rápido hacia ellos. Para cuando Lord Voldemort y Oleg se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para reaccionar. En ese momento de vida o muerte, ambos tomaron la misma decisión. Se estiraron y sin contemplaciones agarraron la ropa del otro, intentando usar al otro para bloquear el ataque. Después de esta demostración de comprensión tácita, se creó una situación muy incómoda. Los dos intercambiaron posiciones entre sí, y luego ambos fueron golpeados precisamente por el hechizo. Maximizando las bajas con éxito. Golpeados sólidamente por el hechizo de Roger, Lord Voldemort y Oleg gritaron de dolor simultáneamente y ya no pudieron mantener su vuelo. Sus cuerpos inmediatamente entraron en caída libre en el aire. Siguiendo la dirección de su caída, Roger los persiguió inmediatamente. Sus cuerpos cayeron pesadamente en el denso bosque, y tras ser frenados por las ramas, aterrizaron en el suelo. Ah. Duele muchísimo. Maldito sea Roger, y tú también. Habría sido mejor que hubieras muerto honestamente. ¿Por qué tuviste que correr? Oleg pudo sentir que varios de sus huesos estaban rotos y abrió la boca para maldecir a Lord Voldemort, que yacía a su lado.
A esto, Lord Voldemort replicó sin contemplaciones. Cállate. ¿Por qué no pudiste morir? Mira, ese maldito Auror nos va a matar. Yacía en el suelo, luchando por levantar su varita para lanzar un hechizo de recuperación sobre sí mismo. Sin esperar a que la magia hiciera efecto, Lord Voldemort luchó por agarrarse al tronco de un árbol cercano, intentando levantarse y huir. Él no era del tipo que se sienta a esperar la muerte. Ya que hemos llegado a este punto, ni se te ocurra pensar en huir. Una voz vino del aire y Roger aterrizó junto a los dos. Al mirar al increíblemente débil Lord Voldemort y a Oleg en el suelo, sintió una indescriptible sensación de satisfacción. Roger. Debería haberte matado antes. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría sucedido. Lord Voldemort miró a Roger, apretó los dientes y dijo, palabra por palabra. Ante esto, Roger meneó la cabeza con satisfacción y dijo, desafortunadamente no lo hiciste, así que ahora es mi turno de matarte. Perdóname, te lo ruego. Haré lo que sea. Mi magia es muy fuerte, mataré a quien quieras que mate. En comparación con el enfrentamiento de Lord Voldemort, Oleg optó por pedir clemencia de inmediato. Él solo quería vivir. Mientras estuviera vivo, habría esperanza para todo. A lo que Roger respondió. No os preocupéis. Ambos tendréis vuestra oportunidad. Me aseguraré de que mueran juntos. No tenía intención de llevarlos de regreso al Ministerio de Magia para interrogarlos lentamente. Después de todo, en un lugar como el Ministerio de Magia, no había forma de saber dónde podía estar escondido un mortífago, y podían causar todo tipo de problemas cuando menos se lo esperaba. Para evitar cualquier complicación, tuvo que matar inmediatamente a las dos personas que tenía delante para eliminar problemas futuros. Roger sacó su varita. Después de matar a los dos, no les dio ni la más mínima oportunidad de resucitar. Encontraría los Horrocruxes ocultos restantes uno por uno y luego los destruiría. Hacer que Lord Voldemort desaparezca de este mundo por completo. Cuando la punta de su varita parpadeó, Lord Voldemort y Oleg cerraron los ojos con desesperación. Ojalá hubieran hecho un plan antes de venir. Detener. Justo en ese momento, de repente se escuchó una voz. Un hechizo voló por el aire rápidamente. Roger frunció el ceño y se giró para esquivar el ataque. Vio a dos magos cubiertos con túnicas negras, con rostros borrosos, emergiendo de los arbustos. Hay cómplices. Los ojos de Roger se entrecerraron ligeramente. Maestro, estamos aquí. Los dos magos le dijeron respetuosamente a Lord Voldemort. ¿Mortífagos? Roger se dio cuenta, y Lord Voldemort, como si hubiera agarrado una pajita salvavidas, dijo. Rápido. Sálvame y sácame de aquí. Los dos mortífagos dijeron en voz alta. No se preocupe. Maestro, los dos corrimos tan pronto como recibimos la noticia y los hemos estado siguiendo muy de cerca, esperando este momento crítico para ayudar. Pensar que aún salen mortífagos. A juzgar por lo que dijiste, tu estatus en el mundo mágico no debe ser bajo. Menos mal. Cuenta cómo eliminar algunas amenazas ocultas. Roger sabía que cualquier mago capaz de recibir tal información inmediatamente debía tener un alto estatus en el mundo mágico. Dejar con vida a esas personas sería una bomba de tiempo. Cállate. Maestro, mientras los cuatro luchemos codo con codo, sin duda podremos derrotar a este Auror. Los dos mortífagos claramente habían terminado de hablar y levantaron sus varitas directamente, preparándose para hacer un movimiento. Al oír esto, Lord Voldemort también se animó. Bien, entonces los cuatro nos uniremos y derrotaremos a este Auror juntos. Aprovechando este momento, Lord Voldemort y Oleg ya habían lanzado algunos hechizos curativos más sobre sí mismos. En ese momento, apenas podían ponerse de pie y levantar sus varitas. De repente, Roger fue rodeado por los cuatro. Ante esta situación, no sintió el más mínimo pánico en su corazón. Incendio. Roger tomó la iniciativa y sacó su varita para atacar. Al ver a Roger tomar la iniciativa, los cuatro magos oscuros también comenzaron su ataque de pinza. Al ver a Lord Voldemort luchando junto a ellos, los dos mortífagos parecieron recibir algún tipo de beneficio, manejando sus varitas como si tuvieran ayuda divina. Lanzaron hechizo tras hechizo que representaban una amenaza letal, obligando a Roger a bloquear constantemente. Viendo una oportunidad, Lord Voldemort gritó. Todos, empujen más fuerte. Este Auror no puede hacernos nada.
Mientras lo matemos, de ahora en adelante, ni siquiera un Dumbledore podrá hacernos nada. Sí. Después de decir esto, los dos mortífagos se volvieron aún menos parcos con su magia. Al ver a Roger atrapado en un enredo por un momento, Lord Voldemort aprovechó la oportunidad para escapar rápidamente y huir. Su técnica de escape era muy buena. En un abrir y cerrar de ojos, voló por los aires. En cuanto a Oleg, aunque no entendía a Lord Voldemort, se entendía a sí mismo. Gente como ellos no estaba dispuesta a morir aquí. Entonces, cuando Lord Voldemort estaba animando a los mortífagos, sabía que el otro grupo quería huir. Así, aprovechando la oportunidad, también se alejó del campo de batalla. Voldemort y Oleg no tuvieron tiempo de intercambiar palabras. Se dieron la vuelta y huyeron. Cuando ambos escaparon, el campo de batalla se volvió instantáneamente unilateral. Los dos mortífagos nunca esperaron que su amo los abandonara de repente, especialmente cuando habían estado luchando lado a lado hace apenas un segundo. El impacto masivo les hizo dudar inconscientemente por un momento. Roger aprovechó con entusiasmo esta oportunidad y rápidamente disparó dos hechizos. Los hechizos alcanzaron con precisión a los dos mortífagos, dejándoles grandes heridas en sus cuerpos. Roger confiscó sus varitas y las ató en ese lugar. Luego volvió a elevarse en el aire, con la esperanza de encontrar a Voldemort y a Oleg, pero no los encontró por ningún lado. Maldita sea. Esos dos se escaparon otra vez. Maldijo en voz baja, frustrado porque tal cosa había sucedido justo cuando estaba a punto de capturarlos. Al regresar al suelo, el agitado Roger ya no mostró piedad. Arrancó bruscamente las capuchas que cubrían los rostros de los dos mortífagos, revelando sus verdaderas identidades. Roger se sorprendió al descubrir que esas dos caras le resultaban muy familiares. Uno era el auror jefe del Ministerio de Magia de Alemania, mientras que el otro era el jefe de una familia de sangre pura sudamericana que había conocido recientemente. Roger conocía muy bien a ese auror jefe alemán. Lo había recibido cada vez que iba a Alemania a cazar magos tenebrosos. Nunca imaginó que sería un mortífago. Su impresión del hombre había sido bastante buena. A pesar de ser un mago de sangre pura, no había mostrado ningún signo de arrogancia. Venga conmigo. Roger levantó su varita en el aire y una luz roja se disparó. Pronto, varias figuras aterrizaron frente a él. Los guiaban Dumbledore y Moody. Al ver el maltrecho estado de Roger, Moody preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Pareces muy herido. Roger agitó la mano, todavía indignado. Estoy bien, solo heridas leves. Casi pude matar a Lord Voldemort y a Oleg hace un momento, pero estos dos mortífagos saltaron y me detuvieron. Director, ¿atrapó a Dill en el po? Dumbledore negó con la cabeza y dijo con calma. No. Huyó tras solo unos pocos intercambios. Lo perseguí un rato, pero fracasé. En comparación con la frustración de Roger, parecía mucho más sereno. Un mago legendario no fue tan fácil de capturar. ¿Son estos dos? En realidad son mortífagos. Moody inspeccionó a los dos mortífagos en el suelo e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal, reconociéndolos también. Él sabía exactamente lo que había pasado. La furia se encendió al instante en su corazón. Dio un paso adelante y agarró al jefe de aurores alemán por el cuello. Eres una desgracia para los aurores, bastardo. Con eso, le dio un fuerte puñetazo en la cara al hombre. Todavía sintiéndose insatisfecho, levantó el pie y pisoteó con fuerza el pecho del hombre. Aunque ya era mayor, su fuerza aún era considerable. El puñetazo y la patada hicieron que inmediatamente el cuerpo del capitán se enroscara como un camarón. Al ver que las cosas se estaban saliendo de control, varios aurores rápidamente lo detuvieron para evitar que golpeara hasta la muerte al prisionero que tanto le había costado conseguir. Registren primero la situación. Luego, contabilicen las bajas. Pronto llegarán funcionarios de varios países. Roger instruyó a los otros aurores. Cuando regresaron a la aldea mágica donde había ocurrido el ataque, muchos aurores ya se habían reunido y llegaban más a cada minuto. Tan pronto como apareció el grupo, todos los ojos se fijaron en ellos. Después de todo, Roger, Dumbledore y Moody eran extremadamente famosos en el mundo mágico. Roger dijo. ¿Qué hacen aquí parados? Vayan a contar las bajas y documenten la escena. Si no tienen nada que hacer, váyanse.
Después de la batalla, ya no pudo mantener su buen humor habitual y su tono se volvió áspero. Al ver su rostro cubierto de sangre, era obvio que no estaba en un estado mental normal. Los aurores no se atrevieron a perder el tiempo y rápidamente comenzaron sus respectivas tareas. Al ver su estado actual, Dumbledore colocó una mano sobre su hombro. Roger. Deberías relajarte. No es bueno estar tan tenso. Después de hablar, levantó la varita de Sauco y lanzó un hechizo curativo sobre Roger. A medida que el dolor en su cuerpo disminuía lentamente, Roger dejó escapar un largo suspiro. Naturalmente, sabía que Dumbledore tenía razón, así que dijo: lo entiendo. Controlaré mis emociones. Moody también dio un paso al frente y dijo: no pasa nada. Esta vez fallamos. Tendremos que esperar la próxima oportunidad. Espera la próxima vez, me pregunto cuántos magos más morirán para entonces. Roger suspiró con impotencia. La razón por la que había perdido el control de sus emociones hoy era inusual para él. En primer lugar, había dejado escapar a Lord Voldemort y a Oleg, y en segundo lugar, sabía que después del revés de hoy, sería aún más difícil atraparlos en el futuro. No sabía cuántas vidas de magos más se perderían por eso. Quizás sería el mismo mago al que estaba mirando en ese momento. Roger levantó la vista y vio a los aurores trabajando afanosamente en la aldea, con más refuerzos llegando constantemente para unirse a las filas ocupadas. Entre ellos estaban Dumbledore, Moody, Ted y los aurores que él conocía. El pensamiento hizo que su corazón doliera con una pesadez indescriptible. En ese momento llegaron Fudge y otros funcionarios de alto rango de varios ministerios de magia. Vieron los cuerpos envueltos en telas blancas en el claro y sus corazones se hundieron de inmediato. Luego se acercaron a Roger, gravemente herido. Al ver su rostro pálido, Fudge se apresuró a acercarse y preguntó: Capitán adjunto Roger, ¿qué ha pasado? ¿Cómo va la batalla? Roger suspiró y no dijo nada. A su lado, Moody contó exactamente lo que había sucedido. Al enterarse de que Roger podría haber matado a Lord Voldemort y a Oleg directamente si no fuera por la repentina interferencia de los mortífagos, todos los ministros de magia presentes sintieron una oleada de arrepentimiento. Si Lord Voldemort y Oleg estuvieran muertos, entonces con Roger y Dumbledore uniendo fuerzas contra Dill-en-el-To, la posibilidad de victoria sería claramente mucho mayor. De repente, varios ministros giraron la cabeza para mirar al ministro alemán de magia. El rostro de este último se puso pálido y luego se sonrojó de vergüenza. Su propio auror jefe era en realidad un mortífago. Una vez que esto saliera a la luz, inevitablemente causaría pánico en su país. Pensando en esto, el ministro alemán de magia dio un paso adelante y pateó con fuerza al inconsciente auror jefe. Bastardo. Traicionaste mi confianza. Tras hablar, se volvió hacia los demás y prometió: cuando regrese, iniciaré una investigación en el ministerio. No dejaré escapar a ningún mago vinculado a los mortífagos. A Roger no le importó ver esta farsa y le dijo al grupo: por favor, todos, traten a los aurores y magos caídos con el respeto que merecen. Dime, ¿cómo es posible que siempre descuides de ti mismo? ¿Cómo se supone que me sienta cómodo entregándote el cuerpo de aurores? Al ver a Roger tan desaliñado, Moody, que había estado en silencio hasta ahora, de repente dijo con severidad. La razón por la que decidió renunciar fue porque confiaba en Roger, creyendo que era más fuerte que él y más adecuado para liderar el cuerpo de aurores. Pero inesperadamente, antes de que Roger asumiera oficialmente el cargo, casi fue asesinado. Al oír esto, una sonrisa amarga apareció en el rostro de Roger. ¿Quién podría haber esperado que Lord Voldemort y sus dos compañeros decidieran hacer su movimiento en este momento? Si tan solo hubiera esperado a ser oficialmente capitán. Si Moody volviera a regañarlo, lo encerraría. Roger pensó esto ferozmente en su corazón, pero su rostro no reveló nada. Me equivoqué, pero estaba ansioso por matar a Lord Voldemort. Además, la situación era realmente urgente en ese momento. No había otra opción. ¿No había otra opción? ¿No podrías haber entretenido a esos dos y esperar a que llegáramos? Al escuchar las excusas de Roger, Moody se enojó aún más. Ante su interrogatorio, Roger permaneció en completo silencio. Si solo se tratara de ganar tiempo, efectivamente podría haberlo hecho. Pero las emociones en ese momento habían escalado a ese punto. Incluso si no hubiera arriesgado su vida, no habría podido detenerse.
Si volviera a ocurrir, Roger volvería a tomar la misma decisión. Lo único que cambiaría es que sería aún más imprudente con su vida y mataría a Lord Voldemort y a Oleg por completo. Me equivoqué, me equivoqué. Roger hizo una reverencia y se rascó ante Moody, dando la impresión de que se había dado cuenta de su error. Moody lo conocía demasiado bien y comprendía que Roger no se había arrepentido verdaderamente, pero no podía decir nada más en ese momento, especialmente dadas las graves heridas de Roger. De acuerdo. Date prisa y busca un médico que te cure las heridas. Luego te lo aseguro. Moody hizo un gesto con la mano y no continuó. Al lugar, además de los aurores, también habían llegado médicos del hospital mágico. Los médicos montaron rápidamente una gran tienda de campaña en el claro para atender a los heridos. Al ver que Roger no se había movido, Moody levantó su bastón de madera y le dio un codazo en la espalda. Ya ponte en marcha. Roger gritó de dolor. No me golpees. No me voy. Estoy gravemente herido ahora mismo. Apresúrate. Roger abrió la cortina de la tienda. El espacio interior era muy grande, con aurores y magos heridos acostados en camas, y los médicos iban y venían entre la multitud. Disculpe, ¿hay algún médico disponible para examinarlo? Moody, que había entrado con él, agarró a un médico y le preguntó. Debes ser el capitán adjunto Roger. Pareces gravemente herido. Ven conmigo. El médico reconoció inmediatamente a Roger y lo llevó para comenzar el examen. Pronto, el médico dio su conclusión. Roger estaba efectivamente gravemente herido. La magia residual dejada por Lord Voldemort y Oleg estaba erosionando constantemente su cuerpo. Fue bastante problemático para los médicos tratarlo. Al enterarse de esto, Moody miró ferozmente a Roger y le dijo al médico que lo tratara de inmediato. Al poco tiempo, Roger estaba envuelto en vendas de la cabeza a los pies. Él yacía en la cama, incapaz de moverse. Esto hizo que Roger se sintiera como si hubiera regresado a la escena en la que resultó gravemente herido después de luchar contra Dill en el Po. No esperaba estar envuelto en vendas nuevamente tan pronto. Pero afortunadamente esta vez solo necesitaría unos días de tratamiento para recuperarse. Quédate quieto y compórtate hasta que tus heridas sanen. Rechazaré todas esas entrevistas con periodistas por ti. Moody dijo después de acomodar a Roger. Ahora, los periodistas del mundo mágico se estaban reuniendo aquí rápidamente como moscas oliendo sangre, con la esperanza de obtener la primicia. Y para esos reporteros, Roger era sin duda el principal objetivo de las entrevistas. Así que fue bastante bueno evitar el centro de atención mientras estaba lesionado. Roger asintió, luego miró a Dumbledore a su lado y dijo: Director, parece que mi enseñanza en Hogwarts tendrá que ser suspendida. En las circunstancias actuales, una vez que se recuperara, inevitablemente tendría que lanzarse de inmediato al trabajo del Ministerio de Magia. No podría ir a enseñar en Hogwarts. Dumbledore podía entender esto. Está bien, los profesores y los jóvenes magos lo entenderán. Capitán adjunto Roger, ¿está bien? Justo cuando estaban charlando, de repente se escuchó desde afuera el grito exagerado de Fudge. Al oír esa voz, Roger frunció el ceño ligeramente. Moody salió a saludarlo y pronto, cuando regresó, un gran grupo de magos lo siguió. Estos magos eran en su mayoría funcionarios de alto rango de varios departamentos del Ministerio de Magia. Una escena de visita colectiva como esa era rara. El grupo llegó a la cama de Roger, mirando a Roger, que estaba envuelto en vendas de la cabeza a los pies, con solo sus ojos expuestos. Capitán adjunto, ¿está usted realmente gravemente herido? Los funcionarios de alto rango también se sorprendieron, después de todo, Roger todavía tenía la fuerza para regañar a la gente afuera hace un momento. Roger dijo sin palabras. El médico insistió en envolverme así. No pude evitarlo. El médico dijo que el capitán adjunto Roger resultó gravemente herido en la batalla y debe recuperarse adecuadamente, de lo contrario es fácil que queden secuelas. Moody se apresuró a dar un paso adelante para explicar. Al oír esto, Harris, actual vicepresidente de la Organización Internacional de Magos, dio un paso al frente y dijo: No esperaba que estuviera tan gravemente herido, capitán adjunto. No se preocupe. Encontraré a los mejores médicos para atenderlo. Psicofante. A su lado se escuchó suavemente un sonido de desdén. Era Kasim, quien había estado compitiendo con Harris por el puesto de presidente.
Como jefe de la oficina de captura conjunta, también fue el primero en llegar al campo de batalla para este incidente de ataque. Después de pelear codo a codo con Roger la última vez, la relación entre ambos había mejorado significativamente y apenas podían considerarse amigos. Muchas personas presentes oyeron esta queja, pero todos los magos optaron tácitamente por fingir que no la habían oído. Roger dijo con impotencia: Estoy bien, me recuperaré después de unos días de descanso. Por cierto, ¿cuántas bajas hubo en esta operación? A juzgar por el campo de batalla actual, el enfrentamiento con Lord Voldemort y sus dos compañeros debe haber causado bajas significativas tanto entre los aurores como entre los civiles comunes. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Harris se endureció, luego suspiró y tomó un trozo de papel que estaba detrás de él. La eficiencia del trabajo de los aurores fue muy alta. Recopilaron los datos en muy poco tiempo. Según las estadísticas actuales, la mitad de los magos de la aldea han muerto. En cuanto a los aurores, 2 escuadrones fueron aniquilados, y con otras bajas diversas, un total de 18 aurores han muerto. En cuanto al número de heridos, son 38. Sumándote a ti, son 39. Aunque los aurores habían estado escondidos en las sombras atacando, Lord Voldemort y sus dos compañeros no solo estaban defendiendo. Aprovechaban constantemente las oportunidades para matar aurores, causándoles grandes pérdidas. Al oír este informe, Roger se sintió un poco angustiado. Habiendo pagado un precio tan alto, en realidad no había logrado capturar a Lord Voldemort y a Olet. Era realmente difícil de aceptar. Dentro de la cueva de la isla, Lord Voldemort se agarró las heridas y se desplomó de dolor. Oleg yacía a su lado. Ambos estaban ahora gravemente heridos. Los cuerpos que recientemente habían restaurado usando poción ahora estaban pagando el precio, con intereses. Tumbados en el suelo frío, ambos hombres perdieron rápidamente el conocimiento. Unos 15 minutos después, Dillen el Po, también cubierto de heridas, entró en la cueva e inmediatamente vio a los dos hombres tendidos en el suelo. Tenía mucha experiencia y pudo ver que los dos estaban gravemente heridos e inconscientes. Para salvar a sus subordinados, rápidamente sacó su varita y cantó un hechizo. Cuando el hechizo curativo hizo efecto, Oleg y Lord Voldemort abrieron lentamente los ojos. Los dos vieron inmediatamente a Dillen el Po a su lado. Jefe, fue todo ese maldito auror. Nosotros. Antes de que pudiera terminar, Dillen el Po levantó la mano para interrumpirlo. Lo sé. Este fracaso se debió a que no seguí tu consejo. Después de hablar, miró a Lord Voldemort a su lado. Antes de este ataque, Lord Voldemort había sugerido reunir a sus subordinados y resolver primero la situación. Pero Dillen el Po estaba de acuerdo con la opinión de Olet. Simplemente atacar el pueblo como la última vez. De todos modos, con su fuerza, nadie podría detenerlos. Y esta vez volcaron en la cuneta. Lord Voldemort se apoyó en la pared de roca y dijo débilmente: No pasa nada. Ahora no es momento de culparnos. Además, como nosotros tomamos la decisión, todos somos responsables. Lo dijo muy bien, y después de escucharlo, Dillen el Po sintió una ola de emoción brotando en su corazón. No esperaba que Lord Voldemort lo apoyara tanto. Oleg miró al adulador Lord Voldemort con desdén en su corazón, pero verbalmente siguió diciendo: Así es, todos llevamos esta responsabilidad juntos. Dillen el Po sintió que las comisuras de sus ojos se humedecían un poco y sacó el alma recogida esta vez de su pecho. De ahora en adelante, los tres somos un equipo. Dividiremos la poción preparada esta vez equitativamente. Nadie tomará más. Estaba claro que había empezado a dejarse llevar. Lord Voldemort estaba muy contento, sabiendo que la carta emocional que jugó esta vez fue la correcta. Él continuó rápidamente: No. Jefe, tu fuerza es mayor que la nuestra, mereces más poción. Obviamente, se estaba haciendo el difícil y, como era de esperar, Dillen el Po cayó en la trampa. Al oír esto, Dillen el Po negó con la cabeza vigorosamente y dijo con firmeza: Ya que acordamos de antemano, no hay vuelta atrás. No tienes derecho a objetar. De lo contrario, no me consideras un amigo. Lord Voldemort inmediatamente mostró una expresión de conflicto en su rostro y finalmente dijo: Muy bien. Ya que lo has dicho. Su actuación, que podría calificarse de digna de un Oscar, hizo que Oleg abriera los ojos en estado de shock. No esperaba que Lord Voldemort pudiera llegar a tal extremo. Él realmente era una amenaza para él. Dillen el Po continuó:
¿Cuál es nuestro próximo plan? Definitivamente no podemos ser tan imprudentes como antes. Está claro que lo ocurrido hoy le ha dejado un enorme impacto. Lord Voldemort sabía que era una buena oportunidad y dijo rápidamente. Creo que deberíamos reunir a más gente. Que nuestros subordinados nos ayuden a recopilar información, o incluso a capturar magos directamente. Dada la situación actual, el plan anterior de asaltar directamente un lugar de reunión de magos ya no es viable, así que si queremos obtener un flujo constante de almas, este sería un buen método. Como dice el dicho, mucho más hace mucho. Aunque los subordinados no atraparán a muchos magos a la vez, es estable. Después de todo, los magos individuales son objetivos pequeños y no se los detecta fácilmente. Además, más subordinados también les ayudarán a expandir su influencia. Oleg asintió rápidamente. En cuanto a subordinados, también tenía bastantes. Dillen el Po asintió y dijo. Bien. Entonces seguiremos este plan de ahora en adelante. Este fracaso demostró que Lord Voldemort tenía razón, por lo que no tenía motivos para objetar. Entonces hagámoslo así. Lord Voldemort reprimió la emoción en su corazón y asintió. Hogwarts, gran comedor. Los jóvenes magos estaban sentados en las mesas del comedor, desayunando. Harry le preguntó a Ron a su lado confundido. ¿Qué diablos pasó? Parece que la escuela no está bien hoy. Desde que me desperté esta mañana, Hogwarts parecía haber regresado a su estado anterior de ley marcial. Cada pocos pasos en la escuela, se podían ver miembros del recién formado equipo de seguridad haciendo guardia, y los profesores también parecían tensos. Claramente, algo grande había sucedido. Las mejillas de Ron estaban llenas de comida y sacudió la cabeza confundido. No lo sé. Debió haber pasado algo importante afuera. En ese momento, Hermione se acercó apresuradamente desde afuera y se sentó junto a los dos. Pero ella no comió nada de lo que había en la mesa, sino que se quedó mirando fijamente el periódico que tenía en la mano. Sus cejas se fruncieron cada vez más, casi hasta juntarse. ¿Qué ocurre? Harry lanzó una mirada preocupada. Hermione alzó la voz varias octavas y dijo con algo de pánico. ¿Quién tú sabes, ha atacado de nuevo? ¿Qué? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Harry se puso de pie inmediatamente. En cuanto a Ron, casi se atragantó con la comida que tenía en la garganta. Hermione habló muy rápido, explicando. Dice el periódico. Ayer, quien tú sabes atacó de nuevo una aldea de magos, causando un gran número de muertes. Por suerte, un escuadrón de aurores que patrullaba las inmediaciones llegó a tiempo. Bajo un feroz ataque, el escuadrón de aurores sufrió numerosas bajas. Por suerte, el profesor Roger y el director Dumbledore llegaron a tiempo, evitando más bajas. Al final, los tres magos oscuros huyeron, y el profesor Roger resultó gravemente herido y actualmente recibe tratamiento en el hospital. ¿Qué? ¿Es tan grave? Con razón el profesor Roger no apareció ayer, por eso. Harry dijo sorprendido. Para entonces, Ron ya había tragado la comida que tenía en la boca y preguntó con preocupación. ¿Deberíamos ir a visitar al profesor Roger? Por supuesto. Una voz desconocida vino desde atrás. Era Malfoy. La expresión de su rostro era muy sombría. Claramente, él también conocía la noticia. Entonces encontremos un momento en los próximos 2 días para ir a verlo juntos. Harry asintió en señal de acuerdo. Malfoy se sentó. Como mago de sangre pura, naturalmente podría obtener más información. Esta mañana, su padre le había enviado una carta que describía aproximadamente la situación de ayer. Estas situaciones pronto serían reportadas por varios periódicos, por lo que Malfoy podría saberlo de antemano. ¿Lo sabías? Ayer, el profesor Roger casi mata a ya sabe quién y a Olet. ¿Qué? Al escuchar esto, todos los jóvenes magos que estaban alrededor se reunieron. No podían esperar a saber qué había hecho el profesor Roger. Malfoy disfrutaba de la sensación de ser el centro de atención y continuó. Ayer, el profesor Roger estaba buscando a quien tú sabes y a Olet. Durante el proceso, ya les había causado heridas graves. Justo cuando estaba a punto de matarlos, dos mortífagos ocultos intervinieron y los salvaron. ¿Adivina quiénes eran esos dos mortífagos? ¿Quién es? Es un mago oscuro muy poderoso. Dejen de ocultarnos cosas. Al oír esto, una mirada de suficiencia apareció en el rostro de Malfoy, y luego dijo.
Esos dos mortífagos, uno es el patriarca de una familia de magos de sangre pura de las Américas, y el otro tiene un estatus diferente. Es un capitán del cuerpo de aurores del Ministerio de Magia alemán. ¿Qué? ¿Un auror jefe? ¿Cómo pudo pasar esto? Debido a la influencia del profesor Roger, los jóvenes magos tuvieron una buena impresión de los aurores de varios países. Era inesperado que un auror jefe se convirtiera en un mortífago. Todo esto estaba más allá de la imaginación de los jóvenes magos. Cuando Malfoy dijo esto, en realidad se sintió un poco culpable por dentro. Porque hasta donde él sabía, todos los mortífagos tenían una marca en el brazo, y su propio padre tenía una en el brazo. A medida que crecía, también escuchó cómo muchos otros magos hablaban de su familia a sus espaldas. Malfoy también llegó a conocer lentamente la postura de su familia durante el tiempo en que Lord Voldemort estaba causando estragos. Pero lo sorprendente fue que la postura de su padre parecía haber cambiado ahora. Especialmente recientemente, después de que Lord Voldemort, Oleg y Dillenelpo causaran pánico intenso en el mundo mágico, el humor de Lucius en casa había estado bajo. No solo era a menudo distraído, sino que incluso destrozaba bastantes cosas. No fue hasta que Malfoy estaba a punto de llegar a Hogwarts para clases que su padre lo llamó al estudio para una conversación privada. Aquella conversación privada fue muy seria, y Malfoy hasta el día de hoy no podía olvidarla. Lucius admitió por primera vez que durante el tiempo en que Lord Voldemort alborotó su poder, la postura de su familia estaba del lado de los mortífagos. Luego declaró que en medio de esta confusión, sin dudarlo, se uniría al Ministerio de Magia y trazaría una línea entre él y Lord Voldemort. Le dijo a Malfoy que no hiciera nada y que dejara que las cosas se desarrollaran libremente como estaban ahora. Y la razón por la que le dijo esto fue porque su familia estaba actualmente al borde de un precipicio, donde incluso un paso en falso significaría la ruina total. Como futuro patriarca de la familia, aunque Malfoy aún no era un adulto, debido a la presión de la realidad, Lucius tuvo que contarle la situación desde el principio. Así que, escuchando las conversaciones de quienes lo rodeaban, Malfoy sonrió y dijo: sí. Es inesperado que un auror jefe de un país pueda ser en realidad un mortífago. Es realmente difícil de imaginar. Tan pronto como dijo esto, muchos jóvenes magos le lanzaron miradas extrañas. También habían oído más o menos sobre los antecedentes de la casa Malfoy. Cuando se trata de mortífagos, su familia probablemente no esté menos involucrada. Sin duda podríamos llamarlos mortífagos de pies a cabeza. A Malfoy no le importaban en absoluto las miradas de los demás. Necesitaba allanar el camino para la separación de su familia en el futuro. Justo cuando los jóvenes magos estaban discutiendo intensamente, la profesora McGonagall salió. Por favor, silencio. La profesora McGonagall usó magia. Aunque su voz no era fuerte, se transmitió claramente a los oídos de todos. Al ver a la profesora McGonagall, los jóvenes magos se calmaron inmediatamente. La profesora McGonagall dijo con seriedad: niños, ya deberían saber lo que pasó, así que no lo repetiré. Lo que quiero decirles es que, ahora que el director Dumbledore no está en Hogwarts, lideraré a todo el profesorado y al equipo de guardias para garantizar la seguridad de todos. Por favor, sean obedientes durante este tiempo y no deambulen de noche ni infrinjan las normas del colegio sin permiso. Como subdirectora, protegería a los estudiantes de la escuela tal como le había prometido antes a Dumbledore. Tan pronto como la profesora McGonagall terminó de hablar, el pánico en los corazones de los jóvenes magos se calmó rápidamente. Dentro del hospital mágico. El hospital mágico estaba actualmente en caos. Todos los magos y aurores heridos ayer fueron enviados aquí para recibir tratamiento. Los médicos y enfermeras estaban corriendo de un lado a otro ajetreadamente, y las diversas pociones almacenadas en el hospital también se estaban consumiendo rápidamente. Roger fue colocado en una sala independiente, con solo Dumbledore acompañándolo a su lado. El cuerpo de Roger estaba fuertemente envuelto en vendas, incapaz de moverse en absoluto. Solo podía permanecer acostado en la cama, dejando al descubierto un par de ojos que miraban al techo. En cuanto a Dumbledore, se sentó tranquilamente en el sofá con las piernas cruzadas y una caja de chocolates junto a él. La luz del sol entraba por la ventana. Él leía el periódico y de vez en cuando cogía una gominola de chocolate para masticar. Roger ya estaba muy incómodo porque su cuerpo estaba inmovilizado, y el sonido crunch, crunch de Dumbledore lo hizo sentir aún más incómodo. ¿Puedes dejar de comer?
¿O no sería mejor volver a Hogwarts a descansar? ¿Por qué estás sentado aquí? Roger estaba de muy mal humor. Dumbledore no se contuvo en absoluto. En lugar de eso, masticó los granos de chocolate aún más fuerte. Profesor Roger, como digno director, me he quedado aquí con usted toda la noche. ¿No se conmueve un poco? Ahora dice palabras tan desgarradoras. Esto supera mis expectativas. Sus palabras tenían un matiz de broma. Roger no podía moverse en absoluto y no había forma de que pudiera hacerle algo a Dumbledore. Tuvo que decir con impotencia. ¿No te preocupa en absoluto Hogwarts? Dumbledore negó con la cabeza y dijo. Con la profesora McGonagall aquí, me siento muy aliviado. Comparado con Hogwarts, estoy más preocupado por mi querida estudiante. Roger, deberías derramar 2 lágrimas en este momento. Creo que tienes miedo de volver a Hogwarts y ser responsable de ese desastre, por eso decidiste quedarte conmigo. Lo adivinaste. Dumbledore se encogió de hombros, sin ocultar sus pensamientos en absoluto. Ahora que los 3 magos estaban heridos, era poco probable que tomaran alguna medida a corto plazo. Sin mencionar el ataque a Hogwarts, por lo que Dumbledore se sintió muy aliviado. Regresar en ese momento no solo sería inútil, sino que también tendría que lidiar con esos asuntos engorrosos. Es mejor quedarse en la sala de Roger para tener un poco de paz y tranquilidad. Toc, toc, toc. Mientras ambos conversaban, llamaron a la puerta de la sala. Modi entró con comida. Dumbledore se adelantó y la tomó sin contemplaciones, se sentó a la mesa, la abrió y empezó a comer. Al oler el aroma de la comida que impregnaba la sala, Roger solo sintió que su estómago rugía incesantemente. Modi dijo con impotencia. No hay otra manera. El médico dijo que no puedes comer hasta que te quiten las vendas. Ven, bebe un poco de poción. Sacó del cajón la poción que había preparado el doctor, abrió el corcho y la vertió lentamente en la boca de Roger. Al beber la poción de sabor amargo, Roger sintió que la fuerza de su cuerpo se recuperaba lentamente y, al mismo tiempo, apareció una sensación de saciedad. Pero la poción no podía reemplazar la comida real. Al percibir el aroma, no pudo evitar decir, Su Excelencia Director, ¿no es la etiqueta más básica no comer en un espacio reducido? ¿Así es como da el ejemplo? A Dumbledore no le importó en absoluto y continuó comiendo. Después de comer varios bocados más, levantó la cabeza y respondió. Está bien, no me importa. Profesor Roger, puede difundir este asunto. Al ver su actitud insensible, Roger se enojó tanto que no pudo decirle una palabra. Finalmente, después de permanecer varios días más en el hospital, Roger no pudo esperar más y se quitó las vendas del cuerpo. Ahora aún necesitaba usar muletas y permanecer hospitalizado 2 días más. De hecho, Roger le había sugerido al médico en más de una ocasión que podía regresar a Gran Bretaña a trabajar mientras recibía tratamiento. Pero ya sea Dumbledore y Modi, o los numerosos funcionarios del Ministerio de Magia, todos insistieron en que se fuera solo después de recuperarse completamente en el hospital. Debido a esto, Roger estaba muy frustrado. Modi le contó que después de este ataque, los magos del mundo mágico apoyaron aún más las medidas de protección que Roger había propuesto anteriormente. Después de todo, fueron muy útiles. En cuanto a la oficina de Aurores británica, con Modi allí, Roger no tenía absolutamente nada que hacer. Ahora estaba completamente inactivo. Ahora, él era el único que quedaba en la sala, e incluso ese viejo Dumbledore había regresado a Hogwarts. Roger luchó por levantarse de la cama, agarró las muletas que estaban al lado de la cama y usó sus brazos para ponerse de pie. Todavía estaba un poco débil, por lo que necesitaba la ayuda de las muletas. Se acostumbró a las muletas y luego empujó la puerta de cristal para salir de la habitación. En el pasillo, podía ver médicos y enfermeras ocupados caminando de un lado a otro. Miró las salas una por una y pudo ver que todas estaban ocupadas. Por las túnicas negras de Auror que colgaban en las paredes, podía notar que las personas que estaban dentro eran Aurores heridos. Algunos tenían heridas más leves y todavía podían dar vueltas en sus camas y gritar. Aquellos Aurores gravemente heridos estaban envueltos en vendas y no se movían en absoluto. Solo sus pechos ligeramente elevados demostraban que todavía estaban vivos. ¿Cómo están estos Aurores ahora? Cuanto más miraba Roger, más incómodo se sentía, así que agarró a un médico que pasaba y le preguntó. El médico reconoció claramente a Roger a simple vista y dijo respetuosamente.
Están bien, capitán. Entendido. Los aurores con heridas leves son como tú. Solo necesitan quedarse unos días más antes de poder irse. La clave son esos aurores gravemente heridos. Sus heridas físicas son fáciles de curar, pero el problema es que fueron alcanzados por las artes oscuras. Esos hechizos malignos son como gusanos que devoran lentamente los cuerpos de los aurores. El corazón de Roger se hundió. Durante tantos años, había llegado a conocer las artes oscuras mejor que nadie, y sabía que entre todas las heridas, las causadas por las artes oscuras eran las más difíciles de curar. Esas artes oscuras, los hechizos generalmente conllevaban maldiciones malignas y magia, que resistían constantemente los hechizos curativos y continuaban causando daño al cuerpo. Las lesiones en las extremidades de Modi fueron causadas de esta manera. Si no hubiera sido por la corrosión causada por las artes oscuras, definitivamente habría podido salvar su pierna. El doctor hizo una pausa y continuó. En realidad, el daño causado por las artes oscuras está dentro de nuestras expectativas. Después de todo, durante tantos años hemos acumulado cierta experiencia. Esta vez, el problema principal es que muchos aurores resultaron gravemente heridos por la magia del alma. El alma de un mago siempre ha sido el componente más misterioso y complejo. Creo que también sabe que, una vez que el alma sufre daños, prácticamente no tenemos forma de curarla. Roger en realidad ya había previsto esto. Después de todo, entre el trío de Lord Voldemort, todavía estaba Dillen el Po, un maestro de la magia del alma. Ahora, solo podía depositar sus esperanzas en su novia y Aidan el Po en Hogwarts. Mientras ambos pudieran investigar un hechizo o poción para restaurar el alma lo antes posible, podrían salvar a esos aurores. Roger meneó la cabeza con impotencia y dijo: es un problema para todos ustedes, pero por favor hagan lo mejor que puedan para mantener con vida a estos aurores. ¿Está seguro? Tras recibir la garantía del médico, Roger suspiró. Muchas cosas no dan resultados solo porque los médicos se esfuerzan. Deambuló por el hospital unos días más, pero le pareció que era aburrido, así que regresó a su sala. Roger se sentó en el sofá, leyendo los periódicos de los últimos días. Los periódicos estaban llenos de noticias diversas, todas relacionadas con el ataque. No solo hubo análisis sino incluso teorías conspirativas, sobre todo la noticia de que el capitán de la selección alemana, el cuerpo de aurores, era en realidad un mortífago, lo que sin duda encendió todo el mundo mágico. La vertiginosa cantidad de noticias hizo que Roger sacudiera la cabeza repetidamente, y luego simplemente arrojó el periódico sobre la mesa de café, cerró los ojos y se preparó para descansar un rato. Toc, toc, toc. De repente, llamaron a la puerta de la sala y Roger levantó la vista. No podía ver nada a través del cristal de la puerta, así que tuvo que preguntar: ¿quién es? Profesor Roger, ¿podemos entrar? Una voz familiar vino desde afuera y los movimientos de la mano de Roger se detuvieron instantáneamente. ¿No era esta la voz de Harry? Parecía que todos habían venido. ¿Podrían haber venido desde Hogwarts específicamente para visitarlo? Adelante. Roger dijo hacia afuera. Cuando se abrió la puerta, 5 jóvenes magos, Harry, Ron, Hermione, Malfoy y Neville, asomaron la cabeza desde afuera. Al ver al profesor Roger un poco pálido en el sofá, los 5 jóvenes magos dieron un suspiro de alivio. Afortunadamente, no había nada grave. ¿Por qué estás aquí? Mirando a los jóvenes magos, Roger preguntó confundido. Dada la personalidad de la profesora McGonagall, no debería haber dejado que los jóvenes magos abandonaran Hogwarts en un momento tan crítico. Vinimos específicamente a verte. ¿La profesora McGonagall estuvo de acuerdo? Harry asintió y dijo: sí. Cuando la profesora McGonagall supo que íbamos a visitarte, aceptó. También nos pidió específicamente que le enviáramos un mensaje. Al principio, la profesora McGonagall quería venir en persona, pero los asuntos en Hogwarts estaban demasiado ocupados, así que nos pidió que le enviáramos recuerdos. Roger asintió. Parecía que Hogwarts ya estaba en marcha. Profesor, ¿dónde debemos poner estas frutas? Detrás de él, Ron y Neville sostenían una enorme canasta de frutas y parecían estar luchando. La cesta de fruta era enorme, casi tan alta como los propios jóvenes magos. Dentro de la canasta había todo tipo de frutas increíblemente deliciosas, esas frutas coloridas y tentadoras apiladas en la canasta. Roger dijo sorprendido. ¿Por qué compraste una cesta de fruta tan grande? ¿Crees que puedo terminarla toda?
Harry explicó. Profesor, esta cesta de frutas fue comprada por los jóvenes magos de Hogwarts juntando su dinero. Dijeron que la cesta de frutas los representara al visitarlo. Los profesores originalmente querían comprar una también, pero el director Dumbledore dijo que era completamente innecesario, así que no lo hicieron. Roger dijo con impotencia. Entonces ponlo en la esquina donde están apilados los regalos. En un rincón de la sala, había un espacio específicamente despejado para guardar los regalos que habían sido enviados. Los jóvenes magos giraron la cabeza confundidos y entonces vieron la pared llena de regalos detrás de ellos. Todo tipo de hermosas cajas de regalo y frutas estaban apiladas casi como una pequeña montaña. Todas estas cosas fueron traídas por todos los que vinieron a visitarlo después de que fue hospitalizado. En los últimos días han venido a hacer acto de presencia la mayoría de los famosos funcionarios de alto rango. Incluso si no hubieran venido, habrían enviado regalos. Con el tiempo se habían acumulado muchísimas cosas. Al observar la exagerada escena que tenían frente a ellos, los jóvenes magos no pudieron evitar abrir mucho la boca. Nunca habían visto tantos regalos a la vez. Roger hizo un gesto con la mano y dijo: si te gustan estos regalos, siéntete libre de tomarlos y comértelos, está bien. De todos modos, había tantas cosas que no podía llevárselas todas, así que bien podría dárselas a estos jóvenes magos. Al oír esto, los jóvenes magos quedaron desconcertados. Originalmente habían venido solo a visitar al profesor Roger, sin esperar obtener tal beneficio. Eso no estaría bien. Harry se sintió un poco avergonzado. ¿Cómo pudieron hacer eso? Pero Roger dijo casualmente. Está bien, de todos modos no puedo terminar de comerlos ni usarlos, toma lo que quieras. Con el permiso del profesor Roger, los pocos jóvenes magos naturalmente dejaron de ser educados. Ellos dieron un paso adelante y comenzaron a tomar las cosas que les gustaba comer. Como alguien actualmente muy popular, los regalos que trajo cada funcionario naturalmente no eran cosas comunes. Esos alimentos eran cosas que los jóvenes magos nunca habían comido antes. Ni siquiera Malfoy los había visto todos. Los jóvenes magos fueron muy sensatos y no tomaron nada más, eligiendo específicamente la comida. Al ver a los jóvenes magos comer felices, Roger no pudo evitar sentir un poco de apetito. Malfoy y Hermione tenían mejores modales en la mesa. El primero había comido y usado tales cosas antes, mientras que la segunda era más reservada. En cuanto a los otros pocos jóvenes magos, habían perdido por completo los modales en la mesa. Ron sostenía cecina de dragón en su mano izquierda y un tipo de fruta azul en su derecha, comiendo con gran deleite. Pronto, los pocos jóvenes magos estaban tan llenos que tuvieron que sentarse en el suelo. Sujetándose el estómago, Ron emitió un sonido de satisfacción. Roger dijo: si te gustan, no dudes en llevarte algunos cuando te vayas más tarde. Mientras observaba a los pocos jóvenes magos sentarse, les sirvió unas tazas de té. Gracias, profesor. ¿Cómo estás ahora, profesor Roger? Finalmente, Hermione recordó el propósito de su visita. Al ver al profesor Roger apoyado en una muleta, preguntó con gran preocupación. Tan pronto como dijo esto, los otros jóvenes magos también la miraron con preocupación. Roger negó con la cabeza y les aseguró: hace un tiempo era un poco más grave, pero ahora estoy bien, solo tengo un poco de dificultad para caminar. Después de quedarme unos días más, podré recibir el alta. Al escuchar al profesor Roger decir que estaba bien, Hermione respiró aliviada. Qué bueno saberlo. Estábamos muy preocupados cuando vimos la noticia en el periódico de que estabas gravemente herido. Roger la consoló. Estoy bien ahora. ¿Cómo va Hogwarts? Tomando un sorbo de té, Malfoy respondió. El colegio impuso un confinamiento estricto durante unos días, y no fue hasta que regresó el director Dumbledore que las diversas prohibiciones se levantaron poco a poco. Por eso pudimos obtener permiso para salir de Hogwarts. Ya veo. Pero el problema no es tan grave ahora. Esos 3 magos oscuros bajo el mando de Lord Voldemort no podrán salir y causar problemas por un tiempo. Hablando de eso, Harry respondió apresuradamente. Profesor, no sé por qué, pero mi cicatriz de la frente me ha estado picando de vez en cuando estos últimos días. ¿Lord Voldemort está planeando algo de nuevo? Desde el ataque, podía sentir claramente el escozor de la cicatriz de su frente de vez en cuando. Esto le hacía sentir incómodo incluso durante la clase.
Roger pensó un momento y respondió. Es probable que Lord Voldemort esté usando algún medio para restaurar su alma, por eso lo sientes ahí. La próxima vez que esto vuelva a suceder, recuerda decírselo a un profesor de inmediato. El resto de ustedes también deben estar atentos a esto. Si Harry no está dispuesto a decírselo a un profesor, no deben dudarlo. Él conocía la personalidad de Harry. Le encantaba guardarse las cosas para sí mismo. Malfoy asintió solemnemente y dijo. Entendido, definitivamente lo supervisaré. Profesor, ¿cuál es la situación con esos 3 magos oscuros ahora? Roger suspiró y comenzó a explicar. Esos 3 magos oscuros han resultado gravemente heridos gracias a los esfuerzos conjuntos del director Dumbledore y yo, por lo que no deberían representar una amenaza por el momento. Al oír esto, los pocos jóvenes magos dieron un suspiro de alivio. Eso es fantástico. Profesor, ¿vendrá a Hogwarts a enseñarnos más tarde? Preguntó Malfoy con impaciencia. Roger negó con la cabeza y dijo con cierto pesar. Probablemente no. Para las próximas lecciones, podría encargarle a un auror veterano del cuerpo de aurores que venga. Claro que, si tengo tiempo, podría ir a algunas reuniones. Está bien. Qué lástima. Harry no hizo ningún esfuerzo por ocultar la decepción en su rostro. Hermione notó la laguna en sus palabras y preguntó de inmediato. Profesor, ¿no dijo que no había ninguna amenaza por el momento? Entonces, ¿por qué el cuerpo de aurores todavía lo necesita con tanta urgencia? Obviamente, esto era una contradicción. Dado que los 3 magos oscuros estaban gravemente heridos y no podían causar ningún problema por el momento, ¿qué podría hacer Roger al regresar? Al oír esto, Roger no supo qué responder por un momento. La mentada pequeña bruja era verdaderamente aguda. La situación actual era ciertamente tensa, pero Moody solo era suficiente para manejarla. En realidad, la necesidad de Roger no era tan grande. Como mucho, sería solo una mascota para estar cerca en lugares públicos. Suspiró y dijo. Está bien, te lo diré, pero debes mantenerlo en secreto para mí. La razón por la que tuvo que regresar fue principalmente por esa carta que Moody le envió al auror jefe. Este incidente fue un catalizador que inevitablemente exacerbaría los cambios en la situación. Los del Ministerio de Magia inevitablemente celebrarían una reunión lo antes posible para tratar este asunto. Aunque los funcionarios del Ministerio de Magia no habían dicho nada, ya se podía intuir algo por su entusiasmo por visitarlo. Al ver que la expresión del profesor Roger se tornaba seria, los 3 jóvenes magos dejaron de jugar y se prepararon para escuchar al profesor Roger con sinceridad. No se preocupe, profesor. No se lo diremos a nadie. Así es. A quien se atreva a decírselo, seré el primero en no dejarlo escapar. Los 5 jóvenes magos pensaron que el profesor Roger iba a decir algo importante y, sintiéndose confiados, inmediatamente se dieron palmaditas en el pecho para tranquilizarlo. Para los jóvenes magos de su edad, la confianza del profesor Roger se consideraba algo extremadamente importante. Roger se aclaró la garganta y dijo. Hace apenas unos días, el auror jefe Moody presentó oficialmente su renuncia al Ministerio de Magia. Por lo tanto, el Ministerio de Magia pronto celebrará nuevas elecciones y nombrará a un auror como nuevo auror jefe. Dicho esto, ¿cómo podrían los pocos jóvenes magos no entender el significado del profesor Roger? En el actual cuerpo de aurores, además de Roger, ¿quién más estaba calificado para ser el auror jefe? Entonces, profesor, ¿será usted el auror jefe? Preguntó Harry muy emocionado. Roger asintió levemente y asintió. Básicamente, la reunión de discusión debería comenzar pronto. Por eso, tengo que quedarme en el Ministerio de Magia por ahora. Todavía no mucha gente lo sabe, así que debes mantenerlo en secreto. Mantendremos nuestros labios sellados. Entre ellos, Hermione asintió muy seria. Como el joven mago que prestaba más atención al Ministerio de Magia entre ellos, tenía el conocimiento más profundo del puesto de auror jefe. Profesor, definitivamente haré que mi padre vote por usted, no se preocupe. Dijo Malfoy con una expresión solemne, prometiéndole a Roger. No hace falta decir que sabía que su padre debía tener un derecho de voto clave. Aunque ya tenía algunas conjeturas sobre la situación en casa, Malfoy seguía muy serio. Entonces gracias. De acuerdo. Ya no deberías tener nada más que hacer, ¿verdad? Quédate un rato y hazme compañía, estoy bastante aburrido. Da la casualidad de que puedes ayudarme a abrir esas cajas de regalo.
Roger se recostó en el sofá, invitando a los pocos jóvenes magos a quedarse. A esto los 5 no se negaron. Los jóvenes magos mostraron gran interés por este asunto, observando cómo se desenvolvían objetos que nunca habían visto antes, lo que les produjo una gran sensación de satisfacción. Pronto, el sol afuera se puso gradualmente. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta de la sala, y Modi y Dumbledore la empujaron y entraron. Los dos acababan de celebrar una reunión en la Confederación Internacional de Magos y, después de que ésta terminara, se prepararon para ir a ver a Roger. Como resultado, tan pronto como abrieron la puerta, vieron a Harry y a los demás en la sala, así como una pila de regalos y cajas de regalo en el suelo. ¿Qué es esto?, preguntó Modi con recelo, mirando la escena que tenía delante. Después de toda una tarde de duro trabajo, los 5 jóvenes magos ahora yacían en el suelo, exhaustos. Roger explicó. Vinieron a visitarme y casualmente me ayudaron a abrir los regalos. Al ver entrar a Dumbledore y Modi, los jóvenes magos rápidamente se levantaron del suelo. Los dos eran el director y el auror jefe, a los cuales debían respetar. Dumbledore caminó con cuidado entre los regalos, se sentó en el sofá y dijo con una sonrisa. Profesor Roger, ¿esto cuenta como explotar a los estudiantes de la escuela? Quizás. Roger se encogió de hombros con expresión indiferente. Harry miró la hora afuera, luego miró a Modi y a Dumbledore, sabiendo que ya era hora de que se fueran. Profesor, entonces regresaremos primero. Después de todo, se está haciendo tarde. Tan pronto como dijo esto, los otros 4 jóvenes magos también expresaron su intención de irse. Roger asintió y no les pidió que se quedaran. Muy bien. Entonces cada uno elija 3 artículos. Considérelo un regalo mío hoy. ¿Regalos? Al oír esto, los jóvenes magos quedaron atónitos. Sí. Llévate lo que quieras. No me faltan estas cosas. El tono de Roger era natural. No podía dejar que los pocos jóvenes magos lo ayudaran a cambio de nada. Esto no está bien. Estos regalos son demasiado valiosos. Neville, inconscientemente, quería negarse. Dada la educación que había recibido desde niño, no podía aceptarlos a la ligera. Al ver esto, Dumbledore dijo sin rodeos. Está bien, toma lo que quieras. El profesor Roger aún puede darse el lujo de regalar estas cosas, no necesitas ahorrar dinero para él. Ah. Aún así, Harry y los demás no se atrevieron a actuar precipitadamente. Roger hizo un gesto con la mano y dijo. Está bien, tal como dijo el director Dumbledore. Toma lo que quieras. No te avergüences. Habiendo recibido nuevamente la confirmación del profesor Roger, los pocos jóvenes magos finalmente dejaron de ser educados. Cada uno de ellos eligió 3 de sus artículos favoritos de la pila de regalos. Después de que Modi salió a despedir a los 5 jóvenes magos, regresó nuevamente a la sala. Dumbledore dijo. Profesor Roger, parece que usted es muy popular entre los estudiantes, incluso hay jóvenes magos que vinieron específicamente a visitarlo. No puedo evitarlo, soy un excelente profesor.